Buenas noches a todos. Muy Bien, buenas noches. buenas noches. Hoy estamos con Adri, como pone el título. Él es historiador del arte y, pues bueno, vamos a tratar un poquito este tema, ¿no? Sobre el arte y las cuestiones que plantea en la actualidad, ya que ha llegado un momento en el que esa concepción de arte como que se ha difuminado un poco. Y, incluso la palabra artista, ¿no? La profesión de artista se ha convertido en algo tan vano como podría ser, yo que sé, un zapatero, ¿no? Que no quiero desprestigiar ahora al zapatero. Ni al Eh, artista. Ni al artista. Bueno, al artista depende, porque me parece que se usa demasiado ese término, ¿no? Como un, un creador de arte y, bueno, ya veremos si es un productor de arte en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué tal, Vale. Adri? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí nervioso por la primera vez, pero a darle a todo. Muy bien. Ah, no te preocupes. Pues, pues si quieres podemos empezar con lo primero, ¿no? O con las distintas definiciones que se le puede dar al arte. Que como tú sabes, yo no, no entiendo lo básico. Así que si me podrías introducir más o menos y a partir de ahí ya vamos viendo hacia dónde deriva lo que es la charla. La conversación. Vale. Pues voy a empezar por la definición que he encontrado antes, que te ha gustado a ti y me ha gustado a mí, que dice: el arte se considera a menudo el proceso o producto de la disposición deliberada de elementos de una manera que apela a los sentidos o a las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte es todo aquello que crea una emoción cuando lo ves, cuando lo presencias. Y con esta definición todo aquello que te crea un sentimiento podría serlo. Pero claro, es que es lo que tiene la definición, el arte en sí, que es tan subjetivo que no se le puede dar una definición clara, por eso tiene tantas. Más bien habría que decir, si todo es arte, ¿qué es una obra de arte? La que se merecen que se protejan, las que tienen que estar en museos, las que, vamos, son dignas de admirar. No sé si me Ujú. explico. Entonces, normalmente una obra de arte, lo primero es que es única. No puede ser una cosa que está creada en serie. Por otra parte, luego tiene que tener una maestría y una técnica detrás. Si no, o sea, la técnica del pintor, desde si es un pintor abstracto hasta si es un pintor figurativo. Em, ¿Qué más? Mm, Tiene que expresar algo, obviamente. Luego hay una cosa interesante también, que una obra de arte puede ser un útil de la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo porque claro, yo digo que una obra de arte puede ser útil, pero os quedáis parados y decís, hostia, ¿cómo puede ser un útil? Pues, por ejemplo, no sé si lo habéis visto alguna vez o suena o algo, el salero de Francisco I, ¿no lo habéis visto nunca? Pues no me suena. Pues es un salero muy increíblemente decorado, o sea, para lo que es un salero, que es echar sal y ya está, o pimienta a veces, porque el salero también tiene un pimentero, pues Sí. ese salero representa a, a Neptuno y a la diosa Ceres, Ajá, juntos los dos vale. con sus bestias míticas. Y es una obra de arte que se expone y todo porque es importante. Entonces también tenéis que el arte es un útil. Pero también luego también tenemos, pues como digo yo, el arte es tan amplio que también las películas son arte. En otra ocasión he mencionado también que los videojuegos son arte, se consideran arte. La gastronomía se considera un arte también. Entonces, para que veáis lo amplio que es. O sea, podríamos tirarnos aquí toda la noche hablando de arte. Si es que además, Claro. mm, como que se consideran las artes mayores a las clásicas, ¿no? No tanto a las actuales. Por eso los videojuegos, el videojuego o la fotografía o otros aspectos les cuesta mucho más entrar, ¿no? Porque ahora mismo la fotografía y el cómic como que ya prácticamente se reconocen como arte, ¿no? A diferencia de los videojuegos que le está costando un poquito más. Pero sin embargo, se están viendo también con el problema de entrar dentro de las bellas artes, ¿no? Como de las grandes. Sí, también es que hay mucho elitismo dentro de lo que es el mundo de las artes, ¿no? O sea,
arte para ellos a lo mejor es danza, música, arquitectura, escultura, pintura y Y la poco literatura. más, o sea. Y la literatura, claro. Al cine le costó entrar porque le pusieron muchas zancadillas antes y a la fotografía también. Y ahora le toca el turno a los videojuegos y al cómic, porque el cómic en la carrera de historia del arte de hecho no se da. O sea, el cómic ya se considera arte, pero no se da en la carrera de historia del arte. Yo de historia del cómic sé muy poco. Sé porque a mí me gustan los cómics, y sé yo qué sé, las primeras apariciones de superhéroes en Marvel y DC y ya está, no sé más. Entonces, pues, ese es el problema. Claro, Que es un concepto tan amplio que pasa eso. es que al final otorgamos ese nombre de arte, ¿no? A todo lo que estudiamos, a todas las piezas de arte que estudiamos desde la perspectiva actual o un poco más actual, ¿no? Pero Sí, no desde la que se tenía en el momento en el que se concibió ese arte, ¿no? Pues al fin y al claro. cabo, la mayor parte de los artistas, por así decirlo, que son reconocidos como los grandes de la historia, ¿no? Como pueden ser Mozart, Beethoven, bueno, estoy yéndome a la música, pero eh, tuvieron vidas difíciles, algunos más, otros menos, ¿no? Claro, Pero sí, sí, habla, que me sí, claro, que no se adelanto. les reconoce en vida, claro. Claro, a la mayoría, ¿no? La mayoría mueren pobres. O sea, Da Vinci, por ejemplo, era famoso, cobraba obviamente por sus servicios, eh, vivía en las cortes porque pintaba para las cortes, pero Da Vinci no tenía ni apellido, porque en aquellos tiempos el apellido se lo ponen después cuando ya es famoso, pero no tenía apellido porque en aquellos tiempos alguien que venía de una familia pobre no podía tener apellido, eso era un privilegio. Bueno, de Y por hecho, eso le pusieron Da Vinci. El apellido era de dónde venía, la ciudad de Vinci o el pueblo de Vinci, no me acuerdo lo que era. claro, de hecho, la Entonces, historia de Da Vinci es muy curiosa, sí. no se le reconoce Yo creo que hasta hace poco los artistas han estado muriendo pobres. A lo mejor recientemente han tenido un poco más de dinero, pero no. Y actualmente sigue habiendo artistas que tampoco son multimillonarios. Son gente normal. A lo mejor vende un cuadro por un pastizal, pero ¿sabéis? O sea, los artistas que más ricos son, a lo mejor son los cineastas y los cantantes. Pintores yo conozco que no son ricos y han tenido exposiciones. Y yo tengo una vecina pintora, ha estado en exposiciones y no es rica. Entonces, pues, es difícil salir adelante en el mundo del arte. Sí, ya lo hemos visto, incluso para otras artes también les es difícil salir a relucir. Ujú. De hecho, a Yo, Da Vinci se le diagnosticó que tenía, bueno, se cree actualmente, porque en su momento no se podía diagnosticar de esta manera, pero se cree que tenía TDAH, ¿no? Porque era un hombre que tenía una inquietud muy grande y que le interesaba absolutamente A todo. Por ver, eso su arte o su dedicación tiene un abanico tan amplio, ¿no? Y además, siempre se le pegó o se le acusa de no haberse centrado en nada porque tampoco tenía pasión por nada. A él le gustaba absolutamente todo. Y mucha gente cree que si se hubiera centrado en algo, probablemente hubiéramos tenido mucho más de Da Vinci de lo que tenemos actualmente, aunque solamente fuera en un solo campo. De hecho, la mayoría, si no son todos los cuadros de Da Vinci, están sin acabar, porque él nunca tuvo la paciencia de terminarlo. y uno de ellos creo que eh, está en Florencia, no me acuerdo cómo se llama, porque es que son muchas horas las que te tienes que aprender, pero es un gran fresco que había en, el Palacio de la Señoría. Si me permitís lo busco, Sí, claro, no te preocupes. sí, claro. y no lo terminó. Y a muchas otras obras tampoco lo ha terminado, es famoso por eso. Pero a Da Vinci lo que se le... A Da Vinci lo que le pasa es que, como yo suelo decir, es que es un alma renacentista. Da Vinci, pues, igual que Miguel Ángel y otros artistas, hacían de todo. Pero el que más hacía era Da Vinci. Da Vinci sabía de anatomía, de cómo... Da Vinci llegó a estudiar los movimientos del agua en los ríos para saber cómo pintar el agua en los ríos, pintarla bien. Da Vinci hizo los primeros autómatas, que presentó autómatas a los reyes. Eh, Hizo un montón de cosas y se la jugó más de una vez por sus estudios de anatomía, por Ujú. diseccionar muertos. A ver cuál era.
era una batalla, el cuadro, la batalla de Anghiari. Ajá. No la terminó, solo hay un dibujo preparativo. O sea, los dibujos que hacían antes de... Y no la terminó. Creo que el dibujo lo recreó Rubens, pero basándose en dibujos que hizo luego Da Vinci, apartados. Es difícil. Esa obra que es de Da Vinci que era para la señoría, no se la terminó. Y hay otras tantas obras que tampoco terminó porque él estaba en una cosa y en otra. Ya está. Sí, sí. Es lo que le pasaba a Da Vinci. Y lo mismo le pasaba a Miguel Ángel y lo mismo le pasaba a todos los del Renacimiento. Aunque terminaban la obra. Y eran No, muy pero exigentes con ellos mismos. hay algo, bueno, teorías que realmente no son teorías porque todo el mundo lo cree igual, ¿no? Que dice que actualmente hay una mayor producción de artistas, mucho mayor de lo que había antaño, Sí, no solamente por los que hayan sobrevivido del pasado al actual, ¿no? Ya que, bueno, pues no sí, todo el mundo puede mm, perdurar en la historia, ¿no? Pero sin embargo, claro. eh, es curioso que actualmente como que cualquier persona que termine una carrera de arte se puede llamar artista. Pese a que ni siquiera a Sí, lo pero mejor se dedica a ello. O sea, a lo mejor terminaste la carrera de arte, de bellas artes, te dedicas a, no sé, a cualquier cosa. Eres dependiente de una tienda, por ejemplo, pero te autodenominas artista. Me parece un poco claro, sí, pero contradictorio. sí, pero claro, luego el reconocimiento se lo va a llevar cuando haga algo que trascienda, ¿me entiendes? Y esa es otra de las definiciones del arte. El arte tiene que trascender, porque es una cosa. El arte normalmente lo que hasta recientemente lo que expresa es algo revolucionario, como hemos hablado hace poco del Dada o las vanguardias, todas eran revolucionarias, todas iban a romper con lo que había antes, ¿no? Entonces, hasta que ese artista no trascienda en su obra, no se va a llevar el reconocimiento y ya mucho menos si no ejerce como artista. Que yo creo que quien hace la carrera de Bellas Artes para ejercer como artista de alguna manera, ya sea haciendo modelado 3D, que eso nos lleva otra vez a los videojuegos, ya sea haciendo escultura, diseños de películas, diseños incluso de vestimentas de las películas, todo eso, el que estudia Bellas Artes va a ser para ejercer en eso. Entonces es raro que alguien que hace Bellas Artes no ejerza, pero tiene que llegar a trascender. Si no trasciende, no se le va a reconocer de la manera como se reconoce ahora a los artistas de antes. Que aún así, nosotros conocemos a los artistas de antes por eso, porque trascendieron, pero antes había muchos más artistas y con muchos más estilos diferentes. No, el gótico se entiende como gótico porque era la moda en aquel momento, pero seguramente había artistas que estaban adelantados, que estaban atrasados, que habían inventado una corriente nueva. Aunque había que tener cuidado porque en aquella época la iglesia, si te veía hacer algo fuera de lo que es el cristianismo, y me estoy centrando solo en Europa porque lo que estudiamos es muy eurocentrista, la iglesia, si te salías de eso, pues te podría meter en un problema. Y de hecho había artistas que no se salían de eso y aún así se metieron en un problema. Como puede ser el Bosco por cómo pintaba y cómo dibujaba a los santos y dibujaba a los demonios y todo eso, pues estuvo a punto de meterse en un problema y de mandarlo a la hoguera porque creían que estaba en una secta. Y de hecho puede que lo estuviera, pero eso ya queda. Claro, sí, ahí alguien dice que muchos artistas, sobre todo pintores, nunca consideran su obra terminada. Es que mueren antes suelen morir antes de acabar su obra. Y el mejor ejemplo voy a irme por su comentario, el mejor ejemplo es Goya. Goya fue muy longevo y Goya hizo un montón de obras. Y se considera que Goya, cuando murió, estaba en un punto totalmente diferente al punto en el que empezó. Entonces, claro, no terminan su obra porque es que mueren antes. Es que desarrollan tanta idea a la hora de pintar que no les da tiempo. Es algo que sale de su mente, entonces pues la mente va cambiando con los años. Pero tampoco Goya es que se encuentra la adelantó a su inspiración, a tiempo. lo mejor. Claro, es que pintar, es que algo, ya lo dije, es algo que sale de la mente y
y evoluciona mucho. De hecho, Da Vinci, ¿os suena Da Vinci, no Miguel Ángel? ¿Os suena la Piedad de Miguel Ángel? El que está en San Pedro del Vaticano. Bueno, pues Miguel Ángel, esa obra es preciosa y es una de las más importantes del Renacimiento. Pues a Miguel Ángel le gustó tan poco, ya era mayor incluso, le gustó tan poco que se lió a martillazo con ella y la reventó. Y luego la tuvieron que rehacer, la tuvieron que recomponer y todo, pero Miguel Ángel la reventó porque no le gustaba, era ya un viejo cascarrabias. Sí. Yo te quería preguntar, Adri, porque por ejemplo, tú has dicho, o has dado varias definiciones, ¿no? Pero por ejemplo, Sí. estoy leyendo aquí de alguien que creo que también es estudiante, no sé si de Bellas Artes o de Historia del Arte, pero bueno, un texto. Y dice, por ejemplo, que él opina que una obra artística debe incorporar un hecho de denuncia o de crítica. ¿Tú dirías que es Sí. necesario? O... No es absolutamente necesario. Es verdad que si hay una crítica, una denuncia, que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el realismo. El realismo lo que quería era denunciar como digo yo, las miserias de la clase baja. De hecho, no le gustaba nada a la burguesía, porque imaginaros, estaban poniendo cosas que a la burguesía no le gustaba, que mujeres trabajando en el campo, hombres trabajando en la mina, súper pobres, eso no le gustaba a la burguesía. Entonces, no es absolutamente necesario que tengan esa crítica, pero la mayoría de las veces sí, a partir sobre todo de cuando ya se democratiza más el oficio de artista y todo, sí se ha estado haciendo. De hecho, el realismo es un ejemplo, o sea, y ya cuando ciertos artistas rompen con la academia y empiezan a hacer obras de arte que la academia diría, ¿esto qué es? Iros, no soy artista, pues ya ahí también es una crítica y es romper con el mundo en el que viven. Antes he hablado lo de la maestría, ¿no? Que tiene que haber una técnica, bueno, no sé si tanto una técnica, pero como cierta habilidad, ¿no? Detrás de la obra de arte. Pero por ejemplo, antes cuando hemos mencionado lo del dadaísmo, ahí no, o sea, el artista puede tener esa maestría, pero a lo mejor no la refleja, ¿no? En su obra. Sin embargo, Claro, lo que tiene la obra es un gran mensaje, una gran crítica, de hecho, incluso, ¿no? Claro, es un mensaje polémico. El dadaísmo ya habéis visto que rompía con todo el arte. Eso de pintarle un bigote a la Mona Lisa, ¿eso qué es? Claro, Pues eso le molestaba a mucha gente. Yo la pregunta que tengo es, o sea, si esos son obras de arte, ¿por qué no requieren de esa maestría? ¿Porque ya está probada en otras obras de los mismos artistas o porque hay ciertas excepciones? Normalmente suele estar probado. Ya no sé ahora cómo va porque nosotros llegamos hasta cierto punto cuando damos arte. O sea, cuando damos historia del arte. Eso ya me tocaría investigarlo a mí pues más a fondo. Pero normalmente está probado. Por ejemplo, el caso de Picasso, que ha rimado. Sí. Picasso va evolucionando y va evolucionando desde lo figurativo, que pinta muy bien Picasso. No me acuerdo cómo se llaman los periodos de Picasso, pero va evolucionando desde lo figurativo hasta lo abstracto, hasta lo que es el cubismo. Y el cubismo tiene pues una gran carga teórica. Ellos saben por qué están deformando las cosas, pero lo que es su maestría está aprobada. Y como ya su maestría está aprobada y ellos quieren hacer otras cosas, pues ya lo que vale es el mensaje y las ideas que quieren expresar con ella, con él, con la pintura, digo. ¿Y vosotros creéis que hay algo que actualmente, bueno, actualmente no, existe algo que es digno o no es digno de llamarse arte? En general. Porque claro, actualmente... ¿Pero que se le como esté que, llamando arte? no me refiero, por ejemplo, una persona muy reconocida, ¿no? Que hace algo que a lo mejor es gracioso, ¿no? Y dice, ¿qué artista? No sé qué. ¿Crees que eso es indigno del arte? ¿O el reconocer a Bad Bunny, por ejemplo, como un artista porque a algunos les parece un artista? ¿Eso es indigno del arte? A eso me refiero. A ver, eso a mucha gente, yo digo ahora que ¿cómo se dice? El reggaetón es arte y mucha gente a lo mejor se me echa encima, pero es que arte es que no, o sea, le gusta a mucha gente,
le crea un sentimiento a mucha gente y es arte. En ese momento ya es arte y tiene detrás una técnica, una forma de crearse el reggaetón, aunque sea mínima, aunque no tenga mucho esfuerzo, pero bueno, eso no lo sé, no debería decirlo, ¿no? Ya he dicho que no sé de música, pero que tiene detrás su trabajo. Entonces, en el momento que tiene todo eso, es arte. Y el arte no tiene por qué gustarle a todos. Hemos visto el caso del dadaísmo, no le gustaba a todos, pero a otras personas sí. Claro. Y como le gustaba a muchas personas y era una creación artística y expresaba unos sentimientos o una crítica, pues es arte. Esto va a ser un caso polémico, lo voy a decir, pero es que está ahí, en la biblioteca de Filosofía y Letras de aquí de Granada, y supongo que de toda España, en las estanterías de arte está el toreo. Y el toreo divide a España, entonces pues es arte, pero no tiene por qué gustarle a todos. Y de hecho, para mí es un arte que no debería existir. Se me van a echar encima, pero es que es así, ¿no? Para mí no debería existir, para otros sí, pero sigue siendo arte. El arte no tiene por qué ser ni bueno ni malo, porque como es algo que nosotros es algo de adentro de nosotros hacia afuera, pues puede ser cualquier cosa casi. ¿Me entendéis, no? Sí, Sí, yo... aunque lo del toreo lo hablamos, pero vamos, que tampoco lo quiero sacar ahora a colación porque me parece que es un No tema muy sacamos el amplio. tema, por favor. No, es un tema Sí, muy, sí. muy amplio ahora mismo y no es plan. Yo tengo la sensación, ¿no? Como que cada vez es más fácil, entre comillas, hacer arte, ¿no? Porque los medios están más disponibles, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. Por otro, lo que me Y lleva sobre también... todo música. Sí, sobre todo en música, de hecho. Y eso puede repercutir en que haya una mayor producción, ¿no? Sobre todo en Sí. música de nuevo, pero a nivel general, supongo que, aunque, bueno, yo qué sé, mirando 100, 200 años para atrás, pues ahora mismo mucha gente puede pintar, antes no lo podía hacer tanta, ¿no? Bueno, y aparte de que las formas de arte cada vez son más. Claro. Lo Es un que, problema para los historiadores. lo que yo me llevo a preguntar es que normalmente cuando un término se amplía demasiado, tiende a difuminarse, ¿no? Tú ya no ves dónde empieza y dónde acaba, porque si a todos lo llamas... O sea, esto en realidad no es decir que es arte ni no es arte, pero si a todo lo llamamos arte o a una gran cantidad de cosas le decimos esto es arte y son tan dispares entre sí, al final no sabemos Claro. en qué momento algo no es arte, ¿no? Y tú dices, por ejemplo, es que claro, en realidad casi todo nos va a generar una emoción de una forma u otra. Tú mismo me ponías el ejemplo el otro día de que la naturaleza misma, en la que no podríamos hablar de ningún creador, genera emociones, ¿no? Pero entonces, según la definición de todo aquello que genera emociones es arte, eso sería arte. Pero ya le falta al creador, no hay ningún autor. ¿El autor qué importancia tiene dentro del arte? Aparte de lo que genere. Es lo que yo pregunto aquí. Hombre, el autor yo creo que es el capaz de darle un sentido a ese arte. Si estamos hablando de la naturaleza, el autor es capaz de ampliar esos sentimientos que nos crea ese paisaje, ¿no? Y es capaz de dar un sentido o directamente al copiarlo, como hacen los hiperrealistas, pues puede que tengamos al lado el cuadro hiperrealista y el paisaje y nos cree ese sentimiento de admiración hacia el artista hiperrealista por su maestría, porque ha copiado al 100% el paisaje. Pero lo del paisaje, que yo te dije, obra de arte de la naturaleza, está relacionado sobre todo con lo pintoresco que se desarrolló durante el romanticismo, que era desarrollar, o lo pintoresco era eso que nos creaba un paisaje que luego se pintaba en un cuadro. O sea, disfrutar de lo bello de un paisaje, de la naturaleza. O sea, la naturaleza no puede crear arte, pero sí es verdad que la naturaleza te puede generar un sentimiento. Y si el artista lo plasma con una maestría sublime y dándole alguna connotación más, pues es verdad que ya esa naturaleza va a convertirse en otra cosa y esa cosa es arte, ¿me entiendes? En muchas definiciones, o la mayoría, bueno, se le da mucha importancia, más que a las emociones, yo diría que a la belleza, ¿no? Que produce. Y sobre todo la importancia que tiene el que haya un autor, ¿no? Y de Claro. hecho,
muchas veces cuando escuchas hablar a una persona que es religiosa o creyente, ¿no? O cristiana, dice que tanta belleza, tanta perfección que hay en la naturaleza tiene que ser obra de algo, de alguien. Claro, sí, ahí nos metemos ya en temas religiosos. Es tan bello, claro, como nosotros hemos creado cosas bellas a través del arte, ellos piensan que 100% la naturaleza tiene que haberla creado alguien inteligente. Y ya nos vamos a un tema más científico, más religioso. Los científicos, cuando llegan a un punto en el que no pueden explicar nada, ya se meten en que a lo mejor es Dios. Es una conversación que he tenido muchas veces y ya ahí nos metemos, ya nos salimos del arte para meternos en religión. Ahora, a ver, yo no creo que yo no creo que lo haya creado alguien inteligente. Yo creo que somos nosotros los que le damos ese sentido sentimental, esa admiración por lo bello de la naturaleza. Eso se lo damos nosotros, va de adentro hacia afuera. Pero ya sería hablar un poco de si la belleza se encuentra en lo observado o en quien lo observa, ¿no? Si esa cuestión de proporción es propia de la belleza en sí, o si es nosotros, o si somos nosotros los que damos esa cualidad, ¿no? De bello a lo que es Claro, proporcional y... Claro, antes estaba leyendo yo una cosa sobre lo bello, a ver si era aquí. Pero bueno, os digo, lo bello está dentro de nosotros, somos nosotros los que percibimos lo bello y los que tenemos esa connotación de bello. Por decirlo de alguna forma, relacionado con lo bello de las cosas, hay cosas malas que pueden parecernos bellas o parecernos increíbles, está lo sublime también del romanticismo, que se desarrolla durante el romanticismo. Lo sublime son cosas malas, como puede ser un volcán que si está a 2 metros de esto y destrozaría, pues te puede parecer bello si lo ves por la tele. Y ese es el concepto de lo sublime. Es una cosa que te parece bella solo cuando estás lejos de ella. Cuando no te puede hacer nada, cuando lo ves desde un punto de vista tranquilo, que no te va a reventar ni nada. El volcán, digo. Entonces, pues, hay cosas bellas que se lo damos nosotros el sentido, quiero decir. Cualquier persona que cree en cualquier disciplina, bueno, lo dice sin nombre, ¿no? Se puede considerar a sí mismo artista, pero si su creación no es reconocida o admirada por los demás, ¿es un artista? A ver, si eso ya tendría, a ver, como he dicho, tendría que decirle un artista si ya se siente artista de verdad. Yo creo que sí lo sería, pero claro, no va a conseguir ese reconocimiento. Yo igual que creo que antiguamente, durante el gótico, el renacimiento, el románico, había artistas que no son reconocidos porque a la iglesia no le interesaba que se reconociera eso. Entonces, alguien que hace obras de arte es un artista y da igual que se le reconozca o no. Pero si no se le reconoce, nunca se le va a conocer. Me explico. Sigue siendo artista. Pero si no se le reconoce, un carpintero que haga cosas muy bonitas, que tenga una maestría increíble, puede ser un artista, porque de hecho hacer muebles también es un tipo de arte que se estudia en historia del arte. Pero si el carpintero no se le reconoce, pues no lo va a conocer nadie, pero seguirá siendo un artista, está haciendo cosas bonitas. Y él expresa sus sentimientos a través de esas obras de arte, aunque normalmente cuando alguien hace muebles muy bonitos y eso pues se le acaba reconociendo, no es algo normal tampoco. Yo no he visto muchos carpinteros hacer muebles exquisitos, ¿me entendéis? Y antiguamente los muebles que se hacían así en un contexto artístico eran muy, muy bonitos. claro. Entonces, el artista de por sí se puede autodenominar a sí mismo, pero ya sería trabajo del resto si reconocen su obra. Y de él también, de intentar trascender, y ahí nos metemos ya en lo de que tiene que hacer una crítica y que tiene que hacer algo que choque con la gente, con la opinión de la gente, sobre todo ahora. Claro, al final es eso, que el concepto de artista y de arte se ha abierto tanto que, bueno, es que hoy en día hay como una sobreutilización de la belleza que hace difícil diferenciar el arte de lo que no es, ¿no? Si es que se puede diferenciar de alguna manera, ¿no? Claro. Ya que, bueno, encontramos esta belleza, esta proporcionalidad, bueno, en televisión, en publicidad, en diseño, música, diferentes colores, diferentes tipos de fusiones, en ropa, que prácticamente el arte se puede ver reflejado incluso en un tweet, en un post de Facebook o incluso en un Claro. meme o un GIF. O sea,
Es que básicamente es muy difícil. Incluso que no se catalogue como artista puede serlo perfectamente. Claro, y que se le dé muy bien hacer algo, que él se exprese con ese algo y él no sepa que es un artista, pero la gente lo ve y siente que eso es arte porque le hace sentir algo. Y el otro día hablé del fútbol. El fútbol, hay algunas formas de jugar que se pueden considerar arte. No se van a proteger como obras de arte. Los más futboleros lo tendrán como algo suyo y que hay que proteger y que hay que... Pero no nos planteamos si el fútbol es arte. Lo podemos ver como arte, pero no nos lo planteamos. Y voy a poner un ejemplo, porque, a ver, yo soy del Barça, ¿no? Ujú. Y la manera de jugar del Barça y la de España a principios de la década de los 10, en el 2010, mm, es una forma de jugar que te maravillaba solo con verla. Estaban jugando y tú te quedabas con la boca abierta. Entonces, la gente que le gusta el fútbol, eso sí lo considera arte, pero no me voy a plantear yo ahora como historiador del arte decir que eso es arte. A lo mejor hay una historia del fútbol y sí tiene eso como algo importante, pero el fútbol no va a entrar como arte en los libros de historia del arte, va a entrar como historia del deporte, ¿me entendéis? Aunque se considere en parte arte lo que estaba haciendo el Barça y la selección española en aquel momento, que fue importante en todo el mundo, no fue solo importante en España, fue importante en todo el mundo, hizo cambiar lo que se entiende como fútbol, lo hizo cambiar completamente. Tuvieron que aprender otra vez a jugar al fútbol los otros equipos para poder contra España y contra el Barcelona. Me explico, ¿no? Ujú. Pero no es arte, es deporte. Y a lo mejor lo que se podría considerar de arte son los planteamientos del equipo, cómo dibujaba a lo mejor Guardiola la técnica y todo eso, pero de ahí no pasa. El fútbol no es arte, es deporte. Yo quería, ahora que más o menos ya hemos dicho lo que es arte, lo que no lo es, y las múltiples definiciones que tiene, ¿no? Hemos visto que es algo muy amplio, que Sí. muchas cosas entrarán en arte, cosas que a lo mejor al principio pensábamos que a lo mejor no. Lo que a mí me llama la atención ahora es decir, hay un arte bueno y un arte malo, entre comillas, hay mayor calidad y menor calidad. O sea, ¿qué función tiene el crítico dentro del mundo del arte? Si o sea, porque también leía por aquí una frase de Spinoza que Espinoza. decía, dice, algo no te gusta porque lo consideres bello, lo consideras bello porque te gusta. Hay cierta objetividad dentro de la subjetividad propia del arte, o porque claro, yo supongo que debe existir, de ahí que los críticos tengan su razón de ser, porque si no cualquier persona a la que le guste algo podría calificarlo de arte, o cualquier cosa que guste a mucha gente sería un arte, ¿no? Claro. Mira, yo voy a decir una cosa que a mí me abrió un montón los ojos en crítica del arte. Al final de la asignatura crítica del arte, al final de la asignatura, cuando ya habíamos dado todos los críticos, entendimos que lo que tú como crítico de arte lo que puedes hacer es que aquello que te gusta convertirlo en un arte muy bueno, porque tu crítica puede ser la mejor del mundo. Puedes conseguir que ese arte sea reconocido porque tú como crítico seas la hostia. Entonces, ¿hay un arte bueno y un arte malo? No lo sé, o sea, yo ahora puedo decir el arte bueno es el rock and roll de los 50 y el arte malo es el reggaetón, pero hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Los criterios cambian, ya no son los mismos criterios en la música de antes que ahora, lo mismo pasa con las películas, ya no son los mismos criterios, así que haya un arte bueno y un arte malo. Yo creo que el arte malo va a ser el que no se acerque más al arte bueno, al arte que se considera bueno en el momento, pero luego dentro de 50 años, a lo mejor el reggaetón se considera una mierda como se consideraba el gótico durante el barroco, y se consideran buenas otras cosas, o al revés, ¿me entendéis? Porque os pongo ejemplo del gótico porque es que pasaba, el gótico no se reconoció hasta el siglo XVIII, XIX, no se reconoció como, claro, sí, con los nacionalismos empiezan a intentar buscar un origen nacional y es cuando cogen mano a la Edad Media, al románico, al gótico. Pero antes se le consideraba un arte de mierda, por así decirlo. Por eso se llama gótico, el arte de los godos, el arte de los bárbaros, un arte que no merecía ni que se le prestara atención, porque a ellos le tenían más consideración al arte romano y al arte griego, al arte clásico en general.
De ahí el Renacimiento, el Barroco, y ya no se considera un arte bueno el gótico hasta, digamos, el siglo XVIII con el neoclasicismo, el romanticismo y todo lo demás. Imaginaros el abandono que pudieron sufrir los edificios y las obras de arte que eran góticas, ¿sabéis? Claro. Las abandonaban porque no les gustaba o lo consideraban una mierda y como los críticos consideraban que el gótico era una mierda, la gente opinaba que el gótico era una mierda. Para que veáis, el gótico es uno de los artes más inteligentes y más importantes de la historia, y aún así lo tenían como que era una mierda. Estaban perdiendo un montón de conocimiento, y al final, y esto va a chocar un poco, la arquitectura que más se relaciona con el gótico en cuestión de construcción y cómo se construye y todo, son es la arquitectura del hierro, que son la Torre Eiffel, los grandes rascacielos, todo eso está basado en el gótico. El gótico, como se caracterizaba por construir edificios muy altos, que eso era impensable durante el románico, pues los que empezaron a construir rascacielos se basaron en eso. Para construir rascacielos, ahí tenemos el Burj Khalifa o el Burj Khalifa, ¿sabéis cuál es, no? Sí, el que está los de Dubái, ¿no? En Dubái. Pues ese edificio, sin basarnos en el gótico, a lo mejor no lo hubiéramos construido, que sí, que ¿cómo se dice? Las vigas hacen más ligero el edificio en sí, pero si no hubiéramos tenido la referencia del gótico, a lo mejor no habríamos limitado a construir edificios más bajos. Y se basaban en el gótico, estos edificios, los altos. Me parece interesante esa parte. Como de pensar que un arte es malo a pensar que un arte es bueno, y al final va a acabar basándote en él y que sea un arte súper importante. A mí me encanta el gótico. Yo soy para la arquitectura soy muy medieval. Entonces incluso podríamos decir que la crítica es, o sea, que el crítico es subjetivo, incluso. También. Pero eso no supone un problema, otra vez entre comillas, por el hecho de que ese crítico, supongo que tiene el nombre de crítico básicamente porque es capaz de hacer una crítica de una obra, Claro. una crítica que yo no puedo, ¿no? Claro, sí, yo no porque podría hacer. él ha estudiado los criterios que hay para que una obra sea buena. Ahí está la pero cosa. en ese momento, en el momento en el que él vive, ¿me entendéis? Porque ahora mismo a lo mejor un crítico una canción de rock no si no le gusta y él tiene los criterios que hay que seguir, a lo mejor la destroza, ¿me entendéis? Aunque ahora el rock sigue de moda, ¿no? Pero a lo mejor la destroza porque no le gusta y ya está. Pero vale. Pero entonces estamos diciendo que, por ejemplo, que en el pasado dijeran que tal obra era buena y que ahora digamos que no. ¿Significa que se equivocaban? ¿O significa que simplemente, o sea, ese relativismo que existe, sí, no deberíamos, por ejemplo, considerar que si en X época alguien dijo que algo era bueno, nosotros no tacharlo como malo? Porque realmente estamos partiendo de otros criterios, ¿no? Claro, sí. O sea, ahora mismo lo vuelvo a repetir, que el gótico era una mierda. Entonces, los criterios cambian y ahora no significa que se equivocaran, sino que tenían otros criterios. Ya está, no tenían más. En aquellos tiempos les gustaban más los romanos y lo bueno eran los romanos o los griegos y ya está. No se salían de ahí. Vale. No significa que estuvieran equivocados, pero... Por ejemplo, el sociólogo Bauman, que era un filósofo, sociólogo, probablemente uno de los más importantes del siglo XX, dijo que para él los museos son para el arte lo que para nosotros son los cementerios, ¿no? Que cualquier obra que realmente merezca la pena acabará con el tiempo, no se sabe cuánto tiempo, en un museo, ¿no? Acabará allí porque es la única, el reposo eterno, ¿no? Que le queda. Entonces, es como que las obras, lo que realmente se considera una obra de arte, para Bauman, no tenemos ningún derecho, ningún criterio real de llamarlo realmente obra de arte suprema, ¿no? Porque eso no lo decidiremos nosotros, se decidirá en un futuro. Claro, sí. Sobre todo con las obras de arte antiguas,
nosotros si lo decidimos, pero con los actuales pues no se decidirá en un futuro, claro está, cuando ya sepan valorar todo lo que ha pasado ahora, ¿me entendéis? Claro. Porque, Entonces, claro, hay tantas obras de arte, ahora hay tantas obras de arte que no podemos saber cuál es la moda real, ¿me entendéis? ujú, No se puede saber. claro. Entonces, yo no diría que el arte tenga que ser como tratado de manera tan exquisita, ¿no? Pero sí creo que hace falta un concepto o una forma de nombrar a esto que es superior al resto. Porque creo que al final sí se está juntando una serie de... Bueno, por ser subjetivos, se están juntando una serie de obras, que yo que sé, por ejemplo la Mona Lisa, ¿no? Que ha trascendido la historia Sí, como la más famosa probablemente de toda la historia, junto con la Última Cena. Y, sí. y se están juntando en el mismo, en el mismo saco que otro. Que los criterios que podrían seguirse para cualquier otro tipo de arte, ¿no? Si estamos catalogándolo como esa sensación emotiva, bella que transmite cualquier producción, incluso si estamos hablando de música, cualquier producción comercial sigue unos criterios de belleza, ¿no? Siempre siguen las mismas notas, unos Claro, mismos acordes, porque saben que gustan y que resultan emotivos, o sea, que resultan bellos y agradables, ¿no? Entonces creo que, aunque sí es cierto que todo eso es arte de alguna manera, hace falta una especie de diferenciación, ¿no? Que haga una cosa claro. superior a la otra. Yo creo que eso será según transcienda la obra, según la importancia y la trascendencia que tenga la obra. Si a lo mejor el reggaetón dentro de 100 años no ha trascendido tanto como el rock and roll, pues el reggaetón va a quedar por debajo del rock and roll, ¿me entendéis? Ujú. Es Pero es que un eso ejemplo, o es si... curioso porque entonces ya dejará de ser historia del arte y pasará a ser historia, simplemente. No, en verdad sigue siendo historia del arte. O sea, es que la historia y la historia del arte, ambas son historia, pero claro, la historia del arte se centra más en cómo evoluciona el arte y cómo los artistas han ido cambiando su forma de producir. Ujú, Y eso, ahora mismo estamos en un punto en el que somos más abstractos, ¿no? Yo creo que llegará porque durante la prehistoria también éramos más abstractos y pasamos a lo figurativo. Llegará un momento en el que se ponga de moda otra vez lo figurativo. No sé cuándo, no sé cómo, pero pasará. Y de eso se tiene que cargar la historia del arte, de ver cómo pasa y por qué. ¿Y creéis que nos autoflagelamos soñando con unos estándares? O sea, por ejemplo, un artista de renombre, ¿no? O alguien Sí. que pretende ser un artista grande. ¿Tú crees que el hecho de sentir la presión de que todo lo pasado siempre ha sido mejor supone un peso importante o que realmente es un castigo que se tiene en vida? Depende del artista también. O sea, si el artista quiere romper con todo, como ha pasado con los vanguardistas, eh, no va a pensar que lo anterior era lo mejor. ¿Me entendéis? Pero Ujú, si por casualidad él es figurativo y quiere hacer un arte como el de antes, pero no le sale, pues a lo mejor sí sufre un poco más. Porque es que, claro, bueno, ya hay artistas hiperrealistas que son la hostia, ¿no? Pero si quieren hacer un arte parecido al anterior y no les convence, sí se va a autoflagelar un poco más, porque tiene obras figurativas enormes que a mí me encantan, como son las románticas. Ahí tiene a Caspar Friedrich, que era un artista, un artista, un artista que es un artista, vamos, que era un completo crack, que eh, a mí me gusta, yo digo siempre, me gusta mucho el romanticismo porque son artistas que son capaces de crear un sentimiento sin necesidad de explicártelo con un libro. Me explico, no es ujú. como el arte abstracto que necesitas leer antes unos conocimientos, sino que los románticos directamente con lo que dibujaban y cómo lo dibujaban, y era arte figurativo, consiguieron transmitirte algo abstracto y daba en el clavo. O sea, en cuanto tú decías lo que sentía, seguramente era lo que el artista quería transmitirte. Y el mejor ejemplo es el Caminante de las Nubes. ¿Sabéis Es que cuál me digo? encanta. Sí, sí, sí. Esa obra de arte, porque hay que llamarla así, esa obra de arte, que esa obra de arte seguramente cuando la veis os transmite, lo más seguro que os transmite lo que quería transmitir el autor.
si la tenéis en mente, podáis decirme a mí lo que os transmite. Ese cuadro os transmite, os puede transmitir tantos sentimientos a la vez que seguro que acertáis con lo que él quería decir. Decid algo, No sé. animaros a decir algo. Sí, probablemente como que da un aire de libertad, ¿no? Bien, Incluso bien, vas bien, vas bien. de llegar no sé, como llegar a un punto donde nadie ha llegado, muy poca gente ha llegado. Sí, a ver, este cuadro se pinta en un momento en el que el humano se está liberando, por así, del absolutismo. O sea, se está liberando de ese yugo que eran los reyes absolutos y se está liberando de todo el elitismo que había para que alguien aprendiera algún conocimiento. Entonces, Ujú. este cuadro lo que representa es el hombre llegando a la cima donde quería llegar y descubriendo que es libre, pero que le queda mucho más por descubrir, que son las nubes, que es un mundo entero lo que tiene que ver. Se me Ajá. pone el vello de punta explicando esto, es que me gusta mucho el romanticismo. La verdad es que, la verdad es que transmite mucho, sí. Pues eso es el romanticismo. Yo le puse otro cuadro que siempre me cuesta encontrarlo. Le puse otro cuadro a mi novia de Friedrich, le puse un cuadro Ujú. y le dije, ¿qué te transmite? Y hizo el romanticismo hizo con ella algo que a mí me gusta mucho, es que casi llora con el cuadro. Y yo creo que eso es incapaz de hacerlo cualquier otro estilo. Cualquier otro estilo no hace a una persona llorar. Con solo ver el cuadro, ¿me explico? Puede ser que la arquitectura, que le hayas dado mucho valor a la arquitectura y que cuando la veas te emociones y llores, pero que un cuadro que tú no conoces lo veas y te den ganas de llorar, eso yo lo valoro mucho. O sea, me pueden poner a mí por delante cualquier cuadro abstracto, cualquier otra obra que no sea romántica, que yo lo voy a valorar mucho mejor. Ese sentimiento que transmite, porque es uno de los pilares del arte, que transmita. Y si consigue transmitir sin tener que leerte nada y sin conocer al pintor, ya tiene el cielo ganado. Para mí, por lo menos. Claro, al final es lo que transmite en quien lo observe, ¿no? Perdón. Claro. Como he dicho, va de adentro hacia afuera. No, pero un artista cuando es reconocido es porque despierta una cierta emoción de manera Sí, más común, ¿no? O más normal, ¿no? Porque al final también puede ser. El arte puede significar para una persona o para cientos de miles, ¿no? Entonces ahí está claro claro. la diferencia que debería hacerse desde mi punto de vista. Porque al final como que se entremezclan diferentes tipos de, de emociones o de arte más y menos asentado. Y eso me produce un cierto, bueno, como que banaliza mucho el hecho de conseguir algo que trascienda la historia, ¿no? Me parece Claro. que lo que está pasando es eso, el concepto se quedaba un poco vano y ahora cualquiera se siente capaz de llegar al punto al que ha llegado Da Vinci con sus obras, por ejemplo, ¿no? Eso es un Pero poco lo que a mí me molesta. al final lo miraremos con retrospectiva, perdón. Y dentro de 100 años, 120 quizás, miraremos esta época y los artistas que de verdad hayan roto los estándares serán los que estudiamos. Los otros que a lo mejor son artistas, no quiero insultarlos tampoco, ¿no? Pero que son artistas menores que no han conseguido tanto, son los que se van a quedar relegados. Se les va a explicar a la gente que esos artistas existían, pero a lo mejor vamos a estudiar con mucha más fuerza a esos artistas que han conseguido trascender. ¿Me explico? Sí. Lo he dicho antes, de hecho, o sea, es que ahora mismo no vamos a poder decir en qué época del arte estamos hasta que dentro de 120 años o así lo veamos. Yo el problema que veo es que hoy en día como que se produce en masa el arte. Se produce en masa. Claro, sí. Y el mejor ejemplo son el cine y los videojuegos. Y Sí, los cómics. pero claro que al Y final la no es... música. Un tweet, por ejemplo, que te haga mucha gracia, una composición bien hecha de diferentes partes, de diferentes tweets, de diferentes chistes, de lo que sea, e imágenes graciosas, todo eso también es arte. O sea, porque
Al Claro, sí. final resulta bello porque de algún modo las conexiones que vemos entre las diferentes partes o los diferentes, no sé, chistes o memes o lo que sea, nos parece también bonito en cierta manera, ¿no? Eh, Claro. bueno, también quería leer un poquito el chat, si os parece. Sí, yo iba a poner en el chat el cuadro antes que mencionaba que le enseñé a mi novia, que he encontrado el nombre. Voy Muy a bien. asegurarme de que sea ese. Y que la gente lo vea y a ver si le hace sentir algo. A mí me hace sentir algo el cuadro, pero a ver si la gente dice, y vosotros también, a ver si sabéis lo que os hace sentir. Si quieres puedes pasar incluso el enlace. Bueno, y mientras te voy leyendo lo que dice Saria Sí, Gudelo, ¿no? Lo que pregunta. Dice, ¿es necesario que el arte siempre transmita emociones? Pues no, de hecho no. En el hiperrealismo la mayoría de las veces no transmite emociones. El hiperrealismo pictórico, el escultórico sí transmite cosas, bastante fuertes además. Pero el pictórico la mayoría de las veces no transmite, porque se centra más en hacer una copia casi fotográfica de lo que es natural, por así decirlo, la naturaleza o lo que esté viendo. Por eso se olvidan a veces de transmitir algo, que eso también es un problema. Yo estoy en el punto medio y por eso me gusta el surrealismo y el romanticismo, porque se quedan en el punto medio entre figurativo y abstracto y expresan cosas abstractas usando arte figurativo. Pero Al si eres final... demasiado abstracto, Ujú. ¿sí? O sí, que al final el hiperrealismo lo que transmite es un poco las emociones que transmitiría la misma realidad, ¿no? No tanto lo que haga el autor. O la admiración que te crea que alguien, Sí, que sí, alguien también, es verdad. es increíble. No, si queréis os busco otro artista hiperrealista que es increíble, que yo hice un trabajo sobre él y veis sus cuadros y la gente del chat también ve sus cuadros y va a flipar seguramente porque es que no es normal. Ese hombre pinta de una manera y tiene una producción artística que no es normal. Pasa hiperrealismo, porque el hiperrealismo lleva mucho trabajo. ¿Qué queréis que os diga? Se llama Luis Pérez, voy a buscarlo. Es español, ujú. vamos a poner artistas españoles. Parecen fotos, ¿eh? Lo digo en serio. No hay ninguna foto, son todos cuadros. Vaya a flipar. Puedo leer una cosa que ha dicho aquí, así un amigo mío ha dicho, yo creo que antiguamente al haber menos medios tecnológicos el arte al final terminaba siendo más complicado de poner en práctica, ya que se necesitaba una de más maestría aún. Sí, es cierto, o sea, pero si, si alguien estudia arte, si alguien estudia arte se va a dar cuenta de la habilidad que tenían para hacer esas cosas. Yo me acuerdo que fui con mis padres a Roma y vi el rastro de Proserpina, ¿lo sabéis cuál es? Es muy famoso. Yo había visto mucho esta imagen pero no sé si es la misma. Esta es la que se ve como que aprieta en el mármol, Sí, ¿no? sí, sí. La Vale. verdad que está muy... Esta escultura tiene 400 años. Y ahora bien, que si no te habían medios tecnológicos. Ahora, imaginaros el ingenio para hacer esa obra de arte y que se le claven los Los dedos en dedos. el muslo. Que después, 300, 200 años después, se han podido hacer hasta reconstrucciones de redes en mármol, redes que parecen de cuerda, de verdad. Pero Ujú. eso hace 400 años. Mira que te diga, 400 no, 500 quizás, no me acuerdo. Espérate, voy a verlo de qué año es Lavín. Estoy un poco pegado en fecha. 400 años tiene, sí. 400 justo. Mm, no había medios tecnológicos, pero el ingenio, increíble, ¿sabes? Para usar las herramientas para conseguir eso. Tengo aquí a mi hermana diciendo eso es precioso. A mí te he preguntado, Cala Secreta, si la técnica es importante también. Claro, Yo la quiero tratar el técnica, tema... sí, la técnica obviamente es importante y a veces, como he dicho, los artistas que son más abstractos tienen la técnica demostrada antes, a lo mejor en la academia o a sus inicios, la técnica está demostrada y por eso es importante ahora el pintor, porque ha demostrado una técnica, han visto que pinta bien
y ahora pues ya puede dedicarse al abstracto. Pero ya os he dicho que ahora mismo tengo la duda de si la técnica es tan importante. Tendría que mirarlo. Pero no lo sé. No creo que sea tan importante, sino que la forma de entender la belleza, a lo mejor, de esa, o lo que quiere transmitir, la forma de transmitir las emociones, sea la más adecuada, ¿no? Para el momento, quizás incluso. Claro. Porque También hay que tener en muchas cuenta veces no es, a lo mejor hoy en día hay un Da Vinci por ahí escondido y no se le da el reconocimiento porque no es la época o porque a lo mejor actualmente no es no lo se que se valora busca, tanto. ¿no? Claro. Claro. Igual que Da Vinci en su Eh, momento, pues tampoco era lo que trascendía. A lo mejor en el momento en el que vivía Da Vinci había otro, no lo sé, otro artista u otro ingeniero u otro inventor que sí tuvo mucho que más era relevancia en pobre. su misma época, ¿sabes? Claro, sí. La técnica también hay que tener en cuenta que la técnica no es solo pintar bien. Es como tú hagas el brochazo, como, vamos a poner el ejemplo de Pollock, que tumbaba los lienzos y empezaba a pegar brochazos sobre el lienzo sin llegar a tocar casi el lienzo. Lo que hacía eran manchas de color ahí. La técnica es como tú muevas el pincel dentro del lienzo, cómo lo muevas, cómo lo pintes, cómo juntes los colores, lo diré, qué perspectiva le da a los paisajes, qué atmósfera les da. Todo eso es importante luego en... Dice, creo que para un hiperrealista como Luis Pérez es muy importante y se queda ahí. Ah, la técnica, sí, claro, sí. La técnica en Luis Pérez es, o sea, que él sepa hacer eso que se ha visto ahí, lleva un trabajo y una técnica que no es normal. A lo mejor más difícil de reconocer porque hay hiperrealismo y no se ve una pincelada muy clara, ¿no? Como puede pasar en Velázquez. Velázquez, yo lo veo y si viendo un cacho de su obra, una cabeza de un santo o una cabeza de un rey, sé que es Velázquez. O incluso Velázquez se le puede reconocer fácilmente por el broche de la princesa en las meninas. Si alguien que sabe de arte le enseña el broche de la princesa de las meninas, lo va a reconocer como que son las meninas y que es Velázquez. Y no le va a hacer falta ver cuadros. Porque Velázquez es muy reconocible y la técnica importante en ese sentido es que se reconozca al autor, que la personalidad esté ahí. Y eso se ve que tanto en cuadros abstractos como en cuadros que son figurativos pero no tan hiperrealistas. En el hiperrealismo es más difícil. Ahora a mí me enseña una pintura de Luis Pérez y la puedo reconocer porque ya conozco a Luis Pérez, pero a lo mejor me equivoco. ¿Me entendéis? Claro. Que sí, que puede tener una pincelada especial pero es hiperrealismo, se centra en que casi no se note la pincelada, que parezca una foto, entonces no se reconoce. Ahí dice, ¿cómo ustedes ven la belleza del arte o cómo pueden decir que una pintura u obra es bella? Pues, lo he dicho antes, que va de adentro hacia afuera. Yo puedo, como historiador del arte, que no soy crítico, soy historiador del arte, ver un cuadro que me guste y decir es bello y luego desarrollar por qué es bello y por qué me gusta. Pero para otro historiador del arte puede ser feo. Igual que a mí no me gusta el arte abstracto y a otros sí. A mí me puede parecer un Pollock lo más horrible que he visto en mi vida y de hecho me lo parece. Pero a otras personas le parece lo más bonito que ha visto. ¿Qué queréis que os diga yo? Si para entender a Pollock o para disfrutar de sus pinturas tengo que leerme su personalidad, las ideas que él tiene y todo, pues no me va a gustar. Prefiero ver un cuadro figurativo que me intenta transmitir algo y que yo lo entienda casi directamente, sin necesidad de leer algo, que luego me lo voy a leer porque me va a dar curiosidad, que eso también pasa con el arte abstracto, que si te choca, vas a leer lo que quiere decir y vas a entender lo que dice, pero prefiero antes sentir algo con el cuadro y que el cuadro por sí solo me haga sentir algo a mí. Por otra parte, también Sari Agudelo decía que actualmente los artistas están muy mal pagados y no hay grandes oportunidades laborales. Pero un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que hay una cosecha muy grande de artistas. Por ejemplo, hablando de cantantes, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que canta muy bien y que actualmente se está dando a conocer. Y Claro, obviamente no hay mercado para tantas personas. Es muy difícil, es un mercado muy competitivo y además la música todavía, somos bueno, hay muchos. gente que canta muy bien, puede tener una voz especial, un timbre especial, un algo que le diferencia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de, de gente que a lo mejor dibuja bien, es muy difícil que alguien que dibuje muy bien se diferencie de otra persona que dibuja muy bien, porque a lo mejor ambos lo hacen perfecto, ¿sabes? Entonces, el Sí. buscar un espíritu, una forma de expresarse de manera distintiva y que además se te reconozca,
es muy difícil porque además nadie te va a pagar a ti, obviamente. Es un poco lo que tu reconocimiento diga, lo que un crítico diga sobre ti, lo que te va a dar dinero al final. En el caso, por ejemplo, de un Claro, pintor o un... puede, Sí. un crítico puede hacer que ganes millones de la noche a la mañana, sobre todo en música. Eso es que tú, aparte de ser un talento, consigas gustarle a un crítico. Me explico. Ujú, Ahora hay tanta oferta que no, que casi todos son calcados. A ver, casi todos los reggaetoneros al final son calcados también, casi. Me explico, ¿no? O ujú. sea, es un arte que está metiendo todo ahí, toda la caña, pero ahora se están calcando mucho. No solo son artistas los reconocidos, no sé lo que quiere decir. Claro, lo que hemos dicho un poco al principio, ¿no? Lo de que los artistas al final se pueden autodenominar como artistas o pueden ser reconocidos como artistas, ¿no? Una Claro, persona se puede dedicar a hacer, no sé, taburetes de toda la vida y son los mismos taburetes de siempre, pero él se autodenomina artista porque cree que trabaja la madera de una manera distinta o la trata de otra manera o lo que sea. Y al final es un poco ahí la divergencia que hay, ¿no? Eh, un poco también puede haber controversia, ¿no? Entre los más puristas y los que no. Si un artista claro, sí. es el que se reconoce como tal a nivel de crítico o a nivel de opinión pública, o si por otra parte, eh, simplemente un artista es cualquier persona que se autorreconozca como artista. Claro, claro. Es que mm, es lo que decimos, no tienes que dar muy fuerte en tu arte, tienes que ser muy trascendente. Ahora mismo digo, para ser reconocido. Antes también sería igual, pero sí, vamos, tienes que ser trascendente, que no puedes quedarte en simple arte por el arte. Si quieres ser reconocido, tienes que pegarle a la gente fuerte en la mente. Tienes que hacer que choque lo tuyo con lo de ellos. ¿Me he explicado, no? Sí, Sí. Yo quería tratar un poco más lo de la técnica y relacionarlo con no solo porque la técnica, pero la habilidad también, ¿no? Incluso el talento del artista y la complejidad de las obras. Sí, ¿qué Porque pasa? lo que quería decir es que la subjetividad, al jugar un papel tan importante, puede hacer que perfectamente nos gusten obras y que trasciendan obras que no destacan por ser complejas, sino a lo mejor pueden ser muy simples, ¿no? Pero Claro, sí. porque el mensaje en su momento fue muy impactante o por el o lo que significó en su momento, ¿no? Pues por eso trasciende. Sin embargo, creo que las personas por lo general tendemos a valorar algunas cosas por el trabajo, el esfuerzo, ¿no? O la maestría que demuestran, ¿no? Eso me pasa a mí. Porque a mí de hecho a mí también me pasa, no es lo mismo que yo vea que una persona le ha dedicado algo 3 años que 2 días, ¿no? O, o que yo vea que el cuidado que ha tenido para hacer algo es mucho mayor que otra persona, incluso cuando a lo mejor lo de la otra persona, lo que le ha cuidado menos, me gusta más, ¿no? Claro, sí. Lo que me lleva a pensar es que la duda que me surge es la complejidad, ¿qué papel juega? O sea, ¿qué papel juega el que yo haya conseguido algo difícil de conseguir, pese a que ello no guste a mucha gente o no sea algo que de verdad guste? Pues Ya como sea le una pasa. sinfonía o un cuadro, una escultura, algo que tú digas, es muy difícil de hacer, pero a lo mejor no es atractiva. Pero sin embargo, nadie más lo ha hecho antes o no sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo lo que le pasa a Luis Pérez. ¿Cuánta gente ha hecho antes esos cuadros que son calles de Estados Unidos? ¿Cuánta gente ha hecho esos cuadros antes que sean tan perfectos, que parezcan fotografías? ¿Cuánta gente lo ha hecho antes? Y Ujú, como no estamos en el momento, a Luis Pérez lo acabáis de conocer. A mí me da pena porque me gusta más lo figurativo, ¿me entendéis? claro. Y me gustaría que lo figurativo se valorara más, pero como no estamos en el momento, Luis Pérez es un crack copiando la realidad, pero no estamos en el momento. Y a Luis Pérez lo acabáis de conocer por eso, porque no estamos en el momento. Sin embargo, conocéis a Andy Warhol, claro que sí. Sí.
Y Andy Warhol era fotomontaje y collage. No era. Yo creo que algo pintaba, pero era todo, sobre todo fotomontaje con distintos colores. Claro, sí, aquí me están diciendo, no, es que siento que el realismo ya pasó su momento de gloria, ahorita hay otras técnicas y obras, claro, sí, ahora. Es verdad, ahora mismo. Pero es lo que, bueno, realismo según a qué te refieres, realismo más bien se usa figurativo, porque realismo significa dos cosas, que se copia la naturaleza tal y como es y luego es un estilo también. El realismo es un estilo que, como he dicho antes, intentaba copiar, no intentaba copiar, intentaba denunciar las miserias de la sociedad. Entonces, más bien sería lo figurativo pasó su momento de gloria, ¿verdad? Lo figurativo ha estado, pues, ponle casi 2000 años, 1500 años dándole duro ahí. O incluso más, porque los romanos también pintaban figurativo, lo abstracto estaba casi olvidado. Pero es verdad que ahora mismo pega más lo abstracto, no sabemos cuánto va a durar, pero en algún momento volverá, no sé, es que nos extingamos, ¿sabes? Porque tampoco sabemos dónde vamos a estar dentro de 500, 600 años. Que digo que mucha crítica que se le hace a los movimientos más novedosos o a lo mejor vanguardistas, ¿no? Sí. Como por ejemplo, bueno, a lo mejor ya hablar, no sé si podríamos decir que el reggaetón es vanguardista, pero bueno. Lo que quiero decir es que es más nuevo, ¿no? Y rompe con algunas cosas más clásicas. Muchas de las críticas que se le hace es que es simple o que es muy fácil de hacer o que no requiere talento o habilidad, ¿no? Entonces me llama la atención porque al mismo tiempo estamos diciendo que no es el momento de reconocer o en el que se está reconociendo el esfuerzo, la complejidad de la obra y demás. Sin embargo, la crítica que existe hacia esa nueva música, nuevas obras, es esa. Es decir, esto lo puede hacer cualquiera. Sí, pero Es luego no que, lo puede hacer cualquiera. No, pero me resulta curioso, ¿no? Porque si tú dijese, Sí. ahora mismo no estamos valorando la complejidad de las obras, pues no criticaríamos una obra por no ser compleja. me Sin embargo, la parece, crítica que existe es precisamente esa. a mí me parece que el reggaetón ha hecho algo muy bien. Y es lo que hace la ¿El qué? mayoría de movimientos revolucionarios, ¿no? Porque a mí me parece que el reggaetón es revolucionario. Algunos Puede ser, pueden sí. pensar que es bueno o que es malo. Pero yo creo que hay algo que caracteriza a todos los movimientos revolucionarios o vanguardistas, ¿no? Y es que dan a ver los fallos que hay en el sistema. O sea, enseguida los muestran. Y por ejemplo, el reggaetón, en este caso, ha demostrado que hacer música y que guste la música es muy fácil. Ha Claro, sí, demostrado también que eso. somos muy simples y que la belleza no es tan difícil de alcanzar dentro de la música, ¿no? Claro. Y creo que eso es un punto a favor del reggaetón porque al final descubre este debate que nunca se ha dado en la historia, diría yo, de forma tan fuerte, tan vívida. Y sin embargo se está dando actualmente gracias a algo que se considera revolucionario por ser distinto y por romper completamente con lo que se creía que era hasta ahora, ¿no? La música, ¿no? Sí. O el arte de la música, por así decirlo. Hay ahí una cosa interesante, voy a hacer un apunte. Y es que también, vale, son muy simples a la hora de percibir lo bello, porque cualquier tontería nos parece bella si nos da fuerte. Pero cuando. Y esto yo creo que es algo ya psicológico y verdad. Estaría bien que estuviera vuestro amigo psicólogo aquí. Sí, una pena. Me hubiera gustado, pero no Eh, podía, por desgracia. eh, a ver, el cerebro cuando le pone algo complejo delante que tiene que desvalijar, que tiene que descifrar, como puede ser un cuadro que representa algo que vamos a poner un cuadro del Bosco, ¿no? Conocéis al Bosco, el Jardín de la Delicia. Ujú. Ujú. Ese cuadro tiene tanto y tanto contenido que a lo mejor a alguien pues le cansa, pero a alguien que le guste descifrar el sentido de un cuadro o el sentido de algunas cosas, su cerebro en cuanto se pone a hacer eso dispara dopamina y le hace sentir cosas a ese cuadro, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces Entiendo. somos simples pero a la vez complicados. Algo bello algo que nos parece bello como el reggaetón
por su acorde, puede disparar dopamina también en el cerebro y endorfina. Pero también descifrar algo bonito, un cuadro, como el Bosco, que el Bosco ni es bonito ni es feo. El Bosco tiene, en el Jardín de las Delicias, tiene cosas horribles no en cuanto a belleza, horrible en cuanto a que algo en aquellos tiempos le asustaba y todo como pintaba el Bosco, por eso estuvieron a punto de meterlo de echarlo a la hoguera. Tiene cosas horribles y cosas bonitas, y tú las ves, que incluso el Bosco se adelantó a su tiempo porque tiene cosas surrealistas en su cuadro, cuando el surrealismo es del siglo XX y él vivía en el siglo XVI. No, en el siglo XVI no, a lo mejor me estoy equivocando, espérate, la bien querido. En el siglo XIV, entre el siglo XIV y el XV, no, entre el siglo XV y el XVI, perdón, que es que me lío. No pasa nada. Se adelantó a su época haciendo cosas surrealistas, y a alguien que vea el Jardín de las Delicias por primera vez, y eso le pasó a un amigo mío, el que está aquí comentando, le pasó, llegó al Prado, vio el Jardín de las Delicias, os invito a que vayáis al Prado a ver el Jardín de las Delicias y demás obras que hay, y vio el Jardín de las Delicias y se creía que era mentira, no se creía que eso estuviera allí, le preguntó al guarda, ¿esto es de verdad? ¿Esto no es una copia? Y es que el Jardín de las Delicias lo ves en directo y te peta la mente, porque tiene un montón de cosas y conforme la vas descubriendo, tu cerebro va disparando dopamina y el cuadro te parece cada vez más una obra de arte, y es que lo es, el cuadro es increíble, es uno de mis cuadros favoritos, porque es que es increíble, vamos. Lo tenéis que ver en directo. Lo habréis visto en imágenes y todo eso, pero es para verlo en directo. Es un cuadro que medirá 1,50 por casi 2 metros y tiene un montón de contenido el cuadro que te puede hacer que tu mente explote. Así que no somos ni tan complicados ni tan simples, pero es verdad, lo simple nos puede gustar un follón. Estoy de acuerdo con eso del reggaetón y que nos puede gustar lo simple. Decía Arqueto que llamar arte a algo que nace con la sola intención de vender discos y ganar dinero, no sé. ¿Vosotros qué os parece esto del surgimiento de los artistas que solamente pretenden vender y no crear arte? O sea que su única intención Vale, es esa. Vamos a poner un ejemplo de las artes decorativas. Las artes decorativas eran para venderse. Y a lo mejor lo que yo estudié de artes decorativas eran las piezas de arte decorativo más importantes, pero las artes decorativas se hacían por eso, para vendérselas. Y sigue siendo arte, que es arte comercial. Pues sí, la verdad, es arte comercial, que le vamos a hacer. Los Vengadores también son arte comercial. Y, y yo no he visto en ninguna película a tanta gente gritar como cuando Iron Man da el chasquido. Que eso lo haga una película, por muy comercial que es, la convierte en arte completamente, desde el principio hasta el final. Es arte, o sea, que le haga sentir tanto a tanta gente, incluso la actuación de Robert Downey Jr. es arte, porque le ha hecho sentir mucha gente. El actor es un artista desde siempre. Dicen los grafitis y los tatuajes, pues hace poco el niño de las pinturas hizo un graffiti en el barrio de mi novia, el Parque Nueva Granada, ¿lo conocéis? No. Bueno, No, yo tampoco. es un barrio de aquí de Granada, informaros si queréis, y si pasáis por allí, porque está casi a las afueras de Granada, veréis el último de los grafitis del niño de las pinturas. Es un artista también, es un pedazo de artista. Vamos, yo me arrodillo a sus pies, me echo a sus pies, porque es que es increíble. Por ejemplo, de Bansky, ¿no? Por ejemplo, que ya no solamente que se considere Bansky, arte, otro. que ya no solamente que se considere arte su obra, ¿no? Sino que encima como casi que cualquier alcalde del mundo pediría o rogaría que por favor le hiciera una obra en alguna fachada, ¿no? Ya, y de hecho, habéis visto vamos a salir de Bansky, voy al niño de las pinturas, que es granadino. ¿Habéis visto alguna vez el graffiti que tiene un edificio hecho el niño de las pinturas en Nueva York con la cara de Federico García Lorca? Sí, lo he visto. Increíble. O sea, los grafitis son arte. A lo mejor una pinta en una pared de un tonto que se dedica a poner su nombre ahí de cualquier manera no es arte, pero lo que hace el niño de las pinturas, la jirafa, el pensador que hay en el Realejo, todo eso es arte. Y la jirafa
cuando el niño de las pinturas no estaba tan considerada, la jirafa la borraron y los vecinos se iban a comer a quien la borró. Y tuvieron que llamar al niño de las pinturas otra vez para que pintara la jirafa. ¿La jirafa la habéis visto? No, la verdad es que no me suena. Poner la jirafa al niño de las pinturas. Está en el Ralejo, creo que es en la calle Molino. Eso es una jirafa dibujada ahí, pero es una obra de arte, porque creo que es de las primeras del niño de las pinturas, no lo sé. Es que el niño de las pinturas no lo damos en la carrera, y si lo damos después de pasada mencionado y ya está. Ah, pero que... Oh, qué curioso. O sea, es con el Que mismo sí, que forma la cabeza cableado de la y jirafa. con... Sí. Claro, claro. Claro. Esos grafitis son... Y me voy al niño de las pinturas porque es granadino. Bansky también, pero Bansky lo que tiene es un carácter más revolucionario y más crítico, ¿no? O sea, Bansky se metía con la policía, se mete con otras cosas. No he visto mucho de él, pero sí sé a qué se dedicaba. Lo de Bansky es... Desde luego es increíble, ¿no? La que hizo hace poco en los muros... Bueno, no sé si fue en Jerusalén. Es increíble, el revolucionario aquí tirando una, un ramo de flores en señal del pacifismo. Ujú. Muy pacifista Bansky. Sí, desde luego Pero es increíble, sí. esto es otro artista. O sea, si la pintura es un arte, pintar las paredes lo es. Ya está, no hay más. O sea, la gente que diga que el graffiti no es arte, que se dé un paseo por el Ralejo, que el Ralejo es donde hay muchas pinturas del niño de las pinturas, y va a flipar en colores. No sé si el pensador del niño de las pinturas. Mi cuerpo sí que es arte. ¿El qué? Nada, lo que ha puesto en el chat de Twitch. Igual pues sí que es arte. Y es de mucho. Lo malo del graffiti es que es muy fácil diferenciar el que merece la pena del que no, pero sin embargo es mucho más común el que no merece la pena, ¿no? El que ensucia la pared o la Sí. estropea o simplemente es Y Lola por Juan. claro. Eso ya, yo creo que habría que llamarlo vandalismo en vez de graffiti. Sí, Es vandalismo. sí, Pero he dejado efectivamente. ahí el pensado para que la gente lo vea. Y si alguno Hombre, es de está chulo. Granada, si alguno es de Granada, que vaya a verlo, que está allí en la calle Molinos, creo que es. Bueno, está en el Ralejo, vamos, que lo puedes ver. Sí, lo que dice Sara Agudelo es verdad, lo de que el graffiti se ha estereotipado que es de la calle, pero ahora también se hacen interiores y todo de manera expuesta Claro, sí. y... Ujú. En las performances también, porque los museos de arte moderno se hacen performance, se hacen construcciones artísticas, que eso lo se ve en el Dada también. El arte ahora se hace de muchas maneras, se hacen un montón de cosas como son los montajes, o sea, colgar piezas del techo y a través de la sombra que forman hacer una sombra que es una pintura figurativa, ¿cómo decirlo? Una sombra que imita algo, pero no lo es porque está formada a base de muchas formas que están colgadas del techo, ¿me entendéis? Sí, sí. Ujú. Eso son cosas que hay que ir a los museos de arte contemporáneo para verlo. Ujú. Es interesante. Yo no he ido, tengo que ir, pero es que no me sobra el dinero tampoco. Hombre, el A mí arte lo es que me caro sorprende. también. Sí. Claro, Ah, sí, es bueno, muy caro, sobre todo si es bueno. Bueno, también eso depende, ¿no? también, Porque ¿no? el O Prado sea, puedes ahí hay. entrar, un universitario del Prado Eh, puede entrar eh, gratis, creo. claro, y en el Prado, cualquier persona que entra al Prado va a flipar en colores. O sea, yo me acuerdo mi hermana que estará por aquí, le gusta el arte porque yo soy historiador del arte, ¿no? Mi hermana cuando vio las meninas, flipó en colores, ¿sabes? Sí. Cuando Sí. mi hermana vio las meninas, yo me recuerdo, con mucho cariño, recuerdo cómo se puso a saltar en mitad de la sala, los guardias mirándola y los turistas mirándola, y ella saltando, señalando a las meninas porque eran las meninas, flipante. Y las meninas imponen un poco también porque es un cuadro muy grande y muy bien hecho. Dice, me encanta. Es que las meninas es para ir a verlo, igual que el Jardín de las Delicias,
es para ir a verlo y todo lo que hay en el Prado es para ir a verlo. O sea, quien no haya ido que vaya ya. Y sobre todo si es estudiante que que es gratis, vamos. Y el Cigala Si también no es eres arte. estudiante, esa es amiga de mi hermana y amiga mía también, pero bueno, está aquí dando caña. Muy bien. Que a mí me sorprende mucho, y de hecho tú me lo decías hace... ¿Cuándo fue? ¿El martes? ¿O el Ayer por la miércoles? mañana. ¿Ayer? ¿Ayer? Ayer por la mañana, sí. El hecho de que cosas que hoy vemos con cierto rechazo, probablemente dentro de un tiempo sea lo más normal del mundo calificarlos como arte y haya surgido un nuevo estilo, Sí, sea el que se tenga que pagar el pato en ese momento, ¿no? sí, y a lo mejor un estilo muy bueno. ¿Qué? Que a lo mejor un estilo, el que paga el pato es un estilo muy bueno. Es que es Sí, un sí, poco sí. injusto, pero Sí, tal cual. O sea, pero que a mí me sorprende un montón porque ahora mismo me cuesta mucho deshacerme de esa sospecha, ¿no? De que lo que estoy viendo no es realmente bueno, simplemente porque a lo mejor es lo más novedoso, lo que se está llevando más críticas, pero al mismo tiempo soy consciente de que eso le ha pasado ya a muchos estilos que hoy en día están asentados, ¿no? claro, sí. Por ejemplo, en la música a lo mejor es mucho más común porque, bueno, han aparecido muchos, ¿no? Apareció el rock, apareció no sé cuánto, y todo lo que aparecía siempre era de gente joven que no, y era como, o la Sí, que calificaban de tenía ruido. queja. Claro, que tenían la gente joven es la que más queja tiene, los que más queja tenemos, y al final acabamos haciendo cosas que rompen con lo de nuestros padres. Al Claro, final. y recibe mucha crítica además. Pero tú también me lo Claro, sí, porque mencionabas con el cine cuando empezó, o con los videojuegos incluso, ¿no? este tema nos va a dar ya para lo que queda de directo, creo yo, para poner a la Aunque, gente en situación y el problema que hay con los videojuegos ahora. Con el cine pasó, el cine cuando se descubrió que se podían mover imágenes a partir de fotogramas, eso fue una explosión, pero por todo el mundo. O sea, quizás los Lumière no supieron explotarlo tan bien, pero Edison lo explotó del todo. Viva la rebeldía juvenil, dice. Cuando empezaron a hacer obras de cine y toda la gente iba en tropel, o sea, si la gente antes de que hubiera cine, antes de que el cine estuviera totalmente creado, la gente se flipaba al ver imágenes estáticas moverse. De hecho, hay sí, una máquina que no me acuerdo cómo se llama, que ha estado, yo la he visto un montón de veces en anticuarios, que gira y hace que la imagen que hay dentro a través de un espejo se mueva. No sé si la habéis visto sí, 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 alguna vez. yo sí. Pues la gente con eso se flipaba. Entonces, al ver que un tren, como pasó que las primeras cintas de los Lumière, un tren se movía, o esta película graciosa, que creo que es también de los Lumière, que es muy chiquitita, era el hombre este que lo mojaban, el jardinero que lo mojaban. Cuando la gente veía eso, aparte de partirse el culo, se flipaba. Entonces, Edison vio la oportunidad de negocio y empezó a explotar con estudios y todo el rollo ese. ¿Qué pasó? La explosión fue tan grande, casi igual que la de los videojuegos cuando aparecieron, que todo el mundo quería ver cine. Y de hecho se proyectaban películas hasta en los pubs, en donde la gente, pues ya te lo dije, que la gente allí hacía de todo, se drogaba, se fumaba, hacían cosas pasar de la raya, y allí Ujú. iban hasta los niños. Entonces, ¿qué pasó? Que los padres de esos niños, al ver que los niños traían experiencias muy raras, consiguieron hacer que todas las salas de cine, todas las salas de cine de Nueva York se cerraran, pero todas, no quedó ni una. Joder. Y al final, claro, la fundación de Hollywood va más bien por ese camino. Hollywood se funda porque están hartos del gobierno, quieren hacer su propio, del gobierno y de los estudios de cine que había. Se querían Ujú. hacer su propio cine. Hollywood se fundó por Viva la Rebeldía Juvenil, querían hacer su propio cine, un cine independiente que al final es toda la Academia del Cine. Hollywood es, para el cine es lo más importante que hay. A pesar de que hay películas europeas que son también muy importantes y si puedo mencionaré algunas. Pues bueno, ¿qué le está pasando a los videojuegos ahora? Que no va a llegar a pasar lo que ha pasado con el cine, que han cerrado salas de cine. No va a llegar a pasar eso, pero pasa. O sea, pasa que padres que se quejan de que los videojuegos tal,
gente que comete asesinatos y le echa culpa a los videojuegos con tal de que le bajen la pena por, yo qué sé, por, yo qué sé, enajenación mental, como pasó ese chico español que mató a sus padres y dijo que era culpa del Final Fantasy. No, No sabía eso. no lo sabía y pues pasó aquí en España, increíble, mató a sus padres con una katana. Eso sí lo Famosísimo el sabía, caso. pero no sabía que era culpa del Final Fantasy. Le echó la culpa, creo que fue al Final Fantasy 8. Al 8, ¿no? Sí, al Final Fantasy 8 concretamente porque hay un personaje que tiene una espada muy grande. Bueno, sí, en el 7 también hay un personaje que tiene una espada muy Sí, grande, pero sí. bueno, Es que en, en lo- en el 8 también, ¿no? sí. Vale. Dice mi novia que se llama Zoprasiscopio, el caballito que es movimiento. Pues así se llamaba el objeto ese que he dicho. Bueno, pues Ujú. a los jóvenes le está pasando lo mismo. Es una cosa nueva que le gusta sobre todo a la gente joven y los padres se preocupan mucho por su hijo. ¿Y qué pasa? Que los juegos son el demonio. Pero no va a llegar al nivel de que los juegos tengan que desaparecer durante un tiempo para que la gente se tranquilice como pasó con las salas de cine en Nueva York. O sea, yo creo que hasta cualquier persona adulta, yo le puse, y esto lo voy a mencionar, porque es que este juego hay que mencionarlo. A mi padre le puse hace poco Red Dead Redemption 2. Se lo puse para que lo viera. Ujú. Yo le puse Red Dead Redemption 2 y a él le gusta mucho el western, porque vosotros habéis jugado a Red Dead Redemption 2 o lo habéis No, visto. pero bueno, sé cuál es. No, pero bueno, Sí. 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 Quien quiera saber de arte de videojuegos tiene que jugar ese juego, ¿vale? O sea, no es algo que yo me lo estoy inventando, es que ese juego es casi para mí un antes y un después prácticamente. Entonces Pero yo le puse eso y dime, bueno, cuenta y ahora te contesto. sí, yo le puse ese juego a mi padre y vio la belleza en ese juego. Ujú. Me explico, ¿no? Entonces, yo creo que los padres sobre todo, eso que ha sonado ha sido mis manos, ¿vale? No ha sido otra cosa. Vale, vale. Los padres, sobre todo, deberían pararse, no cometer los mismos errores que cometieron los padres con el cine, pararse con su hijo, ver videojuegos, que es uno de los nuevos artes y puede que uno de los artes, para mí, de los más completos que hay, porque incluye todo: música, danza, actuación, representación, o sea, es completísimo, es un videojuego, una obra de arte completísima, depende del juego Bueno, también. claro, o sea, el cine decían que era la máxima porque mezclaba las bellas artes, ¿no? Pero llega Con, el videojuego y te permite interactuar y ya supera el cine, La, por in- así la decirlo. intelectualidad va a ser ahora también uno de los pilares del arte, creo yo. O sea, la capacidad que tenga un videojuego de meterte en él va a ser importante en el arte a partir de ahora, creo yo. En cuanto los juegos se metan en la historia del arte como una asignatura más y haya estilo 8 bits, podría decir yo así. A lo mejor soy Ujú. yo dentro de un año el que crea la asignatura, no lo sé, ojalá. Pero Ojalá, ¿eh? estilo 8 bits, estilo cartoon, hiperrealista, que eso es lo que más se lleva ahora. Y de hecho ahora diré por qué se llama ahora. Eh, todo eso, cuando eso pase, eh, ya los videojuegos van a estar aceptados. Pero ahora mismo los padres, sobre todo, tienen que hacer un esfuerzo de ver qué es lo que están consumiendo sus hijos. Porque es un arte más y a lo mejor es un arte como pasada. O sea, había obras de arte antiguamente, fotografías de un tío que tenía metido un palo de fregona por el culo. Joder. No me lo Eso esperaba. no lo puede ver un niño chico, no lo va a entender y se va a llevar a lo mejor un susto. Pues lo Joder, mismo un pasa con susto. los, pues lo mismo va a pasar con los videojuegos. Los videojuegos tienen que ser vistos como arte. Y que los padres digan, venga, vamos a ver qué están consumiendo mi hijo. Mi hijo de 5 años, según la personalidad que tenga, va a consumir GTA con 5 años, o yo lo empecé a consumir con 10, el Ujú. GTA, y no va a entender lo que está pasando en el juego. Yo no lo entendía. Pero según la personalidad del niño, a lo mejor sí puede, esas cosas quizás no pueden verlas desde muy chicos porque van a crearle una personalidad, me explico, ¿no? Van a afectar en su desarrollo. Claro. Entonces, son los padres los que tienen que hacer el esfuerzo de estar ahí, de aceptar los juegos como un arte, igual que las películas, y decir, venga, a ver qué arte está consumiendo mi hijo, qué es lo que le gusta.
es difícil, sí, porque es que yo conozco a muchos padres que lo ven como el diablo. Los videojuegos para algunos padres es como que te están lavando el cerebro, te quieren apartar de tu familia, vamos, una barbaridad, una barbaridad. Pero vamos, que hay que aceptarlos como un nuevo arte. Los eruditos, como yo los llamo, tienen que empezar a ponerse a hacer historia del videojuego en la carrera de historia del arte y empezar a ver cómo tratamos los videojuegos como arte. Me explico, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, y yo, iba a yo decir quería... yo, Ah, bueno. bueno, di. Bueno, yo quería mencionar, aunque si quieres seguir hablando de esto, sigue porque yo iba a cambiar un poco de tema, así que di lo Vale. que sé y... No, yo iba a decir un par de cosas. Lo que he dicho que los hiperrealistas se llaman ahora, que hay juegos que son artísticos, como Gris, Ujú. que no tiene ninguna calidad gráfica enorme, no es como Claro. un Red Dead Redemption o un Assassin's Creed, pero es verdad que los hiperrealistas se llevan más ahora porque los videojuegos todavía no han llegado al punto de que ya son iguales a la realidad. O sea, atraen por lo mucho que se parecen, pero no son exactamente iguales. Y como no son exactamente iguales, a la gente le sigue creando esa curiosidad. ¿Ves cómo van avanzando? Cuando los juegos lleguen al punto de que ya aparezcan una película, empezarán, como ha pasado con el arte, vamos, con la pintura y todo, empezarán a experimentar con otras cosas, con otros estilos artísticos en el videojuego. Y luego iba a decir otra cosa, por ejemplo, para decir que un videojuego es arte, igual que una película, yo me acuerdo, ¿vais a jugar Red Dead Redemption o no? No, ¿no? Pues ¿O espero sí? que algún día jugar, pero no sé. Da No sé. igual, si Bueno, vas a pues hacer algún spoiler me importa poco. en Red Dead Redemption, el Red Dead Redemption cuenta la historia de cómo se pasa de un tipo de criminales a otro, ¿vale? Ajá. Entonces, y cómo se pasa de la vida rural a la vida industrial. Los diseñadores del juego y los guionistas hicieron también eso, que yo me acuerdo de estar llegando a la ciudad, porque casi todo el mapa es rural, llegar a la ciudad y sentirme triste. Cuando tú llegas a una ciudad en un juego te maravillas porque, hostia, que cómo han recreado la ciudad, es increíble. Yo llegué a la ciudad, a Saint-Denis, que así se llama en el Red Dead Redemption, yo llegué a la ciudad y me sentí triste Ajá. por lo bien que estaba hecho. Cómo habían transmitido el sentimiento ese de que están cambiando un tipo de criminal a otro. Unos criminales que eran más bien de oposición al poder, como eran los vaqueros, a unos criminales que no dejan de ser el poder directamente. El poder escondido en la sombra, o sea, los Ujú. mafiosos. Entonces, Ah, cuando llegas a la ciudad y te entra todo eso ahí dentro del cuerpo, lo ves, y dices, hostia, ¿cómo va a cambiar la cosa? Esta gente que yo llevo manejando a lo mejor 50 horas de juego, a la gente que no juegue le va a parecer una locura, pero 50 horas de juego es poco. Yo llevo ahora mismo 80 horas en el Assassin's Creed, me parece poco. Me va a matar alguien que está viendo el directo, me va a matar por decir que 80 horas de Assassin's Creed me han parecido poco. Pero bueno, Eh, al, al llegar 50 horas jugando en un medio rural y llegar allí a la ciudad de San Denis Redemption te sientes triste. Y eso es que el que lo ha hecho muy bien. Y es un verdadero artista. Y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que Red Dead Redemption va a estar, si alguien crea la asignatura de historia del arte, ujú. va a estar Red Dead Redemption reconocido seguramente, igual que va a estar reconocido el primer y el segundo Assassin's Creed, y va a estar reconocido el Assassin's Creed Origins por su labor en difusión del patrimonio histórico, como hizo con el Discovery Tour, y van a estar los juegos más antiguos también, Mario Bros, todo eso va a estar. Entonces, tienen que considerarlo arte, no pueden decir, no, esas cosas del diablo es algo comercial, algo capitalista, no. Los juegos son arte, quien trabaja en los juegos es arte, desde el programador hasta el diseñador, y tienen que Ujú. considerarlo arte. Y yo insisto. Y creo que un profesor mío que no está viendo el directo, pero lo verá a lo mejor, lo consideraría arte. Y lo considera arte. Mi TFG con él fue era transmedia y hablaba de videojuegos y de cómics y de películas. Entonces, pues, los videojuegos son arte y son la máxima, o sea, a lo máximo que hemos llegado en el arte, porque ya hemos dicho que son el arte más completo. Ujú. Y ahí termino mi discurso videojugabilístico. Nada, no te preocupes, está muy bien, me ha gustado. Y era algo que yo quería tratar porque hicimos un directo de videojuegos hace un tiempo
pero se me quedó ahí, como te dije, no pude hablarlo. Y Si está a alguna vez, gusto que... si alguna vez habláis, me meto yo a meter caña, a hablar de videojuegos. Sí, pues mira, lo tendremos en cuenta, claro. Te preguntan por aquí, que esto me ha pillado totalmente desprevenido, porque no sabía que tuviesen algo que ver con el arte. Naomi Esa 199511, es mi querida novia, sí. Es porque que te ha preguntado está por... traumatizada con eso. ¿Pero de verdad son arte? Son patrimonio histórico. A ver, cuando es patrimonio histórico se le considera arte. Ahora, ¿se puede considerar ¿Patrimonio arte? histórico de...? Poco. me- Pues cuando algo es patrimonio histórico es porque es un documento que sirve para conocer una Ah, época histórica y se entiendo. tiene como tal. Entonces, patrimonio histórico, todo el arte es patrimonio histórico, incluso lo que no es arte es patrimonio histórico. Dices que hay temas que se merecen una segunda parte. Pues yo estaría encantado, ya ves. Al principio estaba nervioso, pero ahora podría tirarme horas hablando. Vale. Las postmortem son patrimonio histórico porque representan un ideario en aquel tiempo que es sobre todo la Inglaterra victoriana, en la que Ujú. consideraban importante que el muerto se fuera al más allá con una foto con su familia. Y hay fotos de verdad demasiado tétricas. O sea, Que está lo- muerto y está la familia con él. está muerto con los ojos abiertos, puesto con un palo a lo mejor detrás que lo Qué mantiene mal rollo. recto. La exclusividad que hay en el arte, porque habéis hablado de los precios, ¿no? Aunque habéis dicho que si eres universitario en el Prado entras gratis, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que existe cierto elitismo? O sea, En el arte. en el arte, sí. O que también hay gente, por ejemplo, esto lo vi yo en Twitter, de hecho, que mucha gente hablaba, o hubo un momento, que en realidad no es que durara mucho, ¿no? Pero en el que todo el mundo quería ir a un museo a hacerse fotos o quedar para ir a museos. Y me llamó la atención porque tú, ¿qué dirías que atrae a la gente a ir a un museo? ¿Porque de verdad aprecia lo que hay en el museo o es una suerte de estética que ofrece que hace que no interese La tanto? gente que va, a ver, la gente que va a los museos normalmente son turistas que están interesados no sé si en el arte, pero a lo mejor en ver cuadros famosos. Eso sí, La sí, mayoría, la mayoría. A mí también me ha pasado, la sí. verdad. Claro, O sea, a mí más que también, ir a sí. ver más que ir a ver la obra, he ido a ver cuadros famosos. Conforme vas aprendiendo y formándote en arte, vas con más interés de ver qué representa esa obra, de descifrarla. Es verdad que si tú has dado arte y estás harto de ver a cuadros de Velázquez, cuadros de Da Vinci, cuadros de Goya, pues no vas a ir a los cuadros más conocidos porque ya sabes lo que quieren decir. Lo vas a ver, vas a decir, hostia, esto sé yo lo que quiere decir, pero te vas a ir. Vas a ir a ver cuadros que no conozcas y vas a intentar ver lo que quería decir el autor. Eso sobre todo en las artes, en las vanguardias, en las artes anteriores, las figurativas de la época del Renacimiento, Barroco y todo eso, no necesitas tanto saber qué es lo que quiere representar. A lo mejor sí, el descifrar la obra de arte está en pequeños detalles, Ujú, como puede ser un perro el perro en el matrimonio Arnolfini, creo que sí. No, es que son nombres muy difíciles. En el matrimonio Arnolfini lo que significa el perro es la fidelidad del matrimonio. Luego tiene un candelabro con una vela encendida que significa el sacramento del matrimonio. Entonces, en un cuadro figurativo antiguo, tú te vas a centrar en esos pequeños detalles para descifrar. ¿A ti el ¿Se arte da mal oriental, por ejemplo, te interesa o no tanto? el arte latinoamericano? No digo oriental, oriental. O sea, de Pero, China y tal. claro, obviamente que me interesa, pero también que el arte de Asia me interesa, pero a lo mejor el que haya pocas fuentes es porque ellos anteriormente en su historia no le han dado tanta importancia al arte, sino que lo han visto como algo más instrumental y utilitario, que eso pasa muchas veces en el arte, que lo ven como algo más utilitario, yo qué sé, a lo mejor hacen cosas muy bonitas, pero es algo, ¿sabes? Es algo utilitario, ¿no? ujú. Pero un caso importante es de los biombos en Latinoamérica, biombos que se llevaron a
a Latinoamérica desde China y desde Asia. Y son biombos japoneses, biombos chinos, que son muy bonitos. Y ese arte asiático lo hemos dado porque damos algo del arte de Latinoamérica, pero el arte asiático no lo damos. O sea, la ciudad perdida o la ciudad prohibida, es la ciudad prohibida, la imperial. Templos indios y todo eso no los damos. Y son súper interesantes. Sí, Entiendo, realmente pues, es. Claro. Me gustaría que alguien cogiera y fuera a esos países e hiciera tratados de esos artes. Yo qué sé. Son artes que ahora mismo vemos en Discovery Man, no lo vemos en la carrera. Y si está en la carrera, si es en la universidad, los vemos en un libro en la estantería, no los vemos en la asignatura. Entonces, es importante, si no hay bastante información para hablar de arte asiático, pues que sea una asignatura de arte del resto del mundo. Me explico, ¿no? claro, y que cada tema a lo mejor toque, pues... Claro, arte indio en tal siglo o arte japonés en tal siglo, en caso de que no haya información. Pero si hay información, crea asignaturas. Lo que pasa, y esto es una denuncia que hago yo aquí públicamente, lo que pasa es que en las facultades lo que hay son profesores que se han especializado en algo y las asignaturas están preparadas para esos profesores. No obligan a los profesores a formarse en algo para dar una asignatura, sino me está preguntando, pero el manga, ahora voy al manga, vaya a flipar. El manga y el anime va un poco de la mano de las películas y el cómic al final, ¿no? Claro, sí, Claro, a ya lo es mejor por ahí se ha introducido. el manga existe desde principios del siglo XX o más atrás, pero no coge toda la importancia hasta finales del siglo XX con el anime. Pero a lo que voy, después hablo del manga. Los profesores deberían formarse para dar una asignatura en concreto y no lo que a ellos les interese, sino que si hace falta un profesor de arte asiático, le exijan a alguien que sea arte asiático lo que estudie, en lo que se prepare, por mucho que le guste el arte medieval. O sea, yo tenía una profesora de arte medieval que tenía acceso a la biblioteca del Vaticano, que en paz descanse, Pilar Berto, que en paz descanse. Tenía acceso a la biblioteca del Vaticano. Esa profesora ya ha dado clase y sabe más de lo que ninguna otra persona va a saber. Que sí que necesitamos gente formada en arte medieval porque se van descubriendo cosas. De hecho, se han descubierto hace poco una ciudad enorme en Guadalajara, una ciudad visigoda enorme. Claro, es importante dar arte medieval en ese sentido, pero necesitamos a alguien que se centre en el arte asiático. Pasa lo mismo que con los videojuegos, no hay nadie. Y pasa que, claro, si tú todo el rato eurocentrismo, pues al final la gente lo que va a hacer es formarse en arte de Europa, ya está, no hay más. Claro. Pero es importante otro arte, que lo máximo que nos vamos a Oriente es Próximo Oriente, que damos Mesopotamia, Egipto y poco más, y ya está. Y un poco de arte de Irak, que es también Mesopotamia, es que no damos más. Y lo que decía del manga, el manga no coge importancia hasta... Importancia de verdad ya con el anime, hasta el estudio Ghibli. O sea, cuando hace el boom el manga es con el estudio Ghibli, porque el estudio Ghibli es prácticamente una Disney asiática. El estudio Ghibli lanza el manga a Estados Unidos y luego a Europa. Quien no haya visto películas del estudio Ghibli tiene que verlas. Y luego está la Toei también con Dragon Ball y todas las demás series de anime. Tiene que verlas esas series para comprender lo que es todo ese manga, todo ese anime. Tiene que consumir eso. Pero vamos, que yo creo que a lo mejor el manga existe desde principios del siglo XX, pero que antes había más cosas que desde las que viene el manga que no las sabemos. Yo no las... Sorprende, ¿no? Porque sí, claro, o sea, historiadores del arte que no saben de arte. Es un poco... Sí, que incluso... solo saben de un arte, pero bueno, es que os enseñan eso, al fin y al cabo. Que es lo que tú has dicho, lo de los profesores. Sorprende. Por un lado yo le veo unas ventajas y por otro otras, ¿no? Porque como que dependiendo de los profesores que haya en cierta carrera, en cierta universidad, pues va a tener como un toque personal de esa universidad, ¿no? Esa carrera. Ya sea en letras, ciencias, da igual, ¿no? Sí. Por la especialidad de cada uno. Por otro lado, también es un problema de cara a la formación que tiene cada uno, entre comillas, porque es verdad que a lo mejor destaca en algunas cosas, pero pierde por otras. Nos limita un follón. O sea, si somos profesionales, ¿por qué no sabemos de arte asiático? Venga. Claro. Ahora me pregunta alguien muy interesado por arte asiático y yo no sé. ¿Qué mierda de historiador del arte, no?
Claro, Te deja claro. un poco... Es lo que pasa. O deberían estandarizar los estudios y ampliarlos, o al menos poner unos mínimos, ¿no? En plan de esto hay que tocarlo sí o sí. Claro. Y ya a partir de ahí que haya derivaciones, pues no es, o sea, que en tal sitio se estudie el arte de tal país de Asia y en este no, pues bueno, a lo mejor me importa un poco menos, ¿no? Pero, También es verdad que es una asignatura que tiene apenas 13 años. Una carrera que tiene apenas 13 años aquí en Granada, por lo menos, me eso- contó mi ah, profesor. bueno. Ah, vale, pues no Entonces lo todavía sabía. les falta mucho. Este profesor, que fue uno de los que os interesa seguirlo en Facebook y veis lo que hace y todo el rollo ese, se llama Ricardo Anguita. Este profesor fue uno de los que organizó el grado en la Universidad de Granada. Intentó meter historia del cómic y no lo dejaron, no lo aceptaron. Sin embargo, la historia del cómic es una optativa en historia, en la asignatura, en la carrera de historia, que no pintan ahí. O sea, Ya ves, y eso me extraña porque después muchas asignaturas lo que, bueno, yo no lo sé exactamente, pero por ejemplo en mi carrera creo que lo que tiene que demostrar es que va a haber cierto número de matriculados, ¿no? claro, sí, también. En O verdad, sea, tiene que haber pero por ejemplo un aquí al mercado. Es menos que en geología pasaba eso de que era como si tú tienes tantos matriculados, ya daba igual, o sea, tú podías abrir esa asignatura, o sea, presentabas el temario y demás, pero una vez eso era como si a mí se me van a matricular 20 personas en la asignatura es viable, ¿no? claro. Me sorprende que no lo hagan porque yo creo que en una historia del cómic entraría bastante gente. Yo el primero, o sea, yo ya salí de la carrera, pero si me dejaran, pagaría por estar en historia del cómic. No ir de oyente, Lo yo digo en iría de serio. oyente, ¿eh? Es que lo digo en serio. Yo iría a ver la historia del cómic. Si hicieran historia de los videojuegos, yo iría y decir, esto es mentira, esto es verdad, porque ya una vez que has jugado mucho ya sabes algo de, aunque no hayas dado una asignatura. Ya. Esto lo tenéis que mejorar, esto no sé qué. Al final sería un tío que está ahí dando la chapa, que no se va a presentar ni al examen. Si tú vas de Te oyente nada pasaría, más a molestar, ¿no? te harían como en la llamada, te echarían de. De Me hecho, echaría de en plan, cállate ya. cuando has dicho voy a hacer esta denuncia pública, digo, si se le cae ahora mismo otra vez. Me cago. Es normal, o Bueno, sea, el creo CNI está que ahí. Que al final este tipo de arte muchas veces eh, lo dan más incluso en las propias filologías, ¿no? O en los estudios orientales, estudios árabes, no sé qué, que ahora son muy comunes ¿Verdad? en las Sí. universidades. Ahí se suele dar En, mucho más el arte y propio en la de esa zona, sí. filología, tengo yo entendido que en filología inglesa dan historia de Inglaterra. Sí, Porque no es solo, para quien no lo sepa, filología no es solo amar la lengua, sería amar el logo, o sea, filos, amar y logos, el discurso, amar el discurso, o sea, filología inglesa, amar el discurso inglés. Entonces no sí, es quiere la decir cultura entera, vaya. que es la cultura entera. Entonces no solo da inglés, da historia de Inglaterra, historia del arte inglés, da literatura inglesa, cine inglés, todo lo que te pille. Yo tengo una amiga que está en literaturas comparadas y ha hecho tiene dos asignaturas, creo, tiene dos asignaturas de arte, creo. Y yo la he ayudado con sus cosas de arte, pero es en plan eso, que a lo mejor para meterte, para saber de arte asiático tienes que ir a filología japonesa o china, y eso es una mierda. O sea, un historiador del arte tiene que saber de casi todo, pero ¿sabes lo que pasa también? Que sería grado a 8 años prácticamente, sé que saber de todo. claro. Claro. Y en una universidad pública, a ver quién es gracioso que tiene las ganas de financiar una carrera de 8 años cuando todos están en 4, ni medicina tiene 8 años. Así que imagínate. Bueno, si os parece ya lo vamos dejando. Sí, yo creo que Sí. ya podemos ir cortando. Sí, ya, yo qué sé, podríamos decir muchas cosas más, pero si en algún momento surge un... Dice, mi novia no se ha hablado de danza, pero es que de Muy danza cierto, tampoco damos eso. nada. Que venga a hablar es verdad, podemos venir a ver que ella hable de danza española. A lo mejor le da un poco de vergüenza, pero puede hablar de danza española. Si al final saca su genio. Porque no sabe lo que es la Pues danza española, ¿no? no soy muy No. entendido. O sea, tú me has visto ahí, Ade.
Pues la danza española es rápido, lo explico y ya. La danza española es el conjunto de danzas que se manifiestan en España. Y lo que no era Vale. España antes, o sea, ya está. Choti, la jota, la muñeira, todo eso entra dentro de danza española. Y no lo conocéis Ujú. porque no le dan ni tanta importancia, ya está. Es un resumen. Vale, vale. ¿Te ha gustado? Yo ¿Has estado cómodo al final? he disfrutado, sí, he estado cómodo Guay. Me y alegro. he estado bien. Me alegro mucho. Y me alegro de haber dado el paso a un directo, aunque sea poca gente, pero se impone hablarle a tanta gente, ¿sabes? Aunque sean Claro, 13 claro. personas, llega un punto en que ha sido 20 y yo estaba diciendo, hostia, como esto suba mucho, me voy a cagar aquí. Dice, buenas noches y enhorabuena. Muchas Sí. gracias. Para Muchas ser el gracias. primero, yo creo que no me he trabado como me trababa en las exposiciones de clase. Que Es va, que está muy bien. parece igual, pero realmente es mucho más, es diferente completamente, vaya. Sí, sí. Parte Y yo me alegro de. Parte 2, parte 2. ¿Te viene a hablar de danza española, Naomi? Que conteste, que conteste. No va a contestar, no va a contestar. una Me pena. va a matar. Nosotros, cuanto más invitados, pues mejor. Yo quería invitar a más gente, pero les da vergüenza, les imponía mucho cuando me escuchen hablar para creer que no soy yo, creo, ¿sabes? Yo Es que al principio cuando impone mucho, propusimos esto, pero al final es un poco como una conversación y vas viendo a la gente y aquí nadie te juzga tampoco después, ¿sabes? Ya ves, a lo mejor he dicho algo. Yo creo que he estado moderado, pero a lo mejor he dicho alguna locura, no lo sé. no, Tal que vez va, no estaba que perfecto. En sales, plan, sales de no. la carrera creyendo que no sabes nada. A lo mejor es que no lo sé, la verdad. Es lo que me decía un profesor, lo que te queda al final es un poco de cultura, pero yo te tengo que exigir un mínimo. Y al final es lo que dice, es un crack, espero yo parte 2 también. Que al final Pues mira, o sea, quieren bis, así que quieren bis. ¿Y de qué hablamos la próxima vez? ¿Ampliamos los no sé, nos videojuegos o qué? inventaremos. Ya Ya se nos buscaremos alguno, de ocurrirá, eso no te ya se nos preocupes. ocurrirá algo, no te preocupes. Y a ver si Me, puede me, venir nuestro colega, Andrés. me metéis un tuitazo ahí y yo digo, venga, sí, voy. Perfecto. Y si vamos a hablar de algo más concreto, pues yo ya me Mi pongo. hermano. Es mi hermano. ¿Quién? Es Nada, mi el hermano. comentario. Es mi hermano, miradlo. ¡Ah! Estoy orgulloso. Es verdad, es un poco así la situación, porque ya está en Londres ahora. Llevo un año. Bueno, un año no, llevo 6 meses sin verla porque vino en Navidad. Oh, Y vaya. estará que se deshace allí en Chelsea, que es donde está. Uf. Ajá. De hecho, es que nunca me han oído hablar de arte así tan. He hablado, pero nunca ante tantas personas y menos delante de ellos. A mi madre, Pues, mi madre dice que no veía el directo porque decía que le daba cosas y todo, ¿sabes? ¿así? Sí, pero bueno, Ah, pues tú se lo enseñas después, que esto claro, sí, está que lo grabado. vea. Que lo vea, que lo vea. Y con Dice, tranquilidad porque lo has ¿cuándo? hecho súper bien, ¿eh? Y se... Mi madre justo, ¿cuándo acaba? No te preocupes que ya mismo. Y si hace falta, hablo bajo. Pues nada, eso, que la verdad muy guay haberlo hecho contigo y que eso, que por supuesto haremos. Es que hay mucha gente que quiere ver la parte 2, así que Claro, sí. la habrá. Quieren que amplíe. Como tenga que ampliar, me voy a tener que estudiar un temario entero. Pero bueno, lo haré por vosotros, ya que tengo Sí, aquí un pero pequeño club de concretaremos fans. en torno a algo y va a ser mucho más fácil. Sí. Claro, también. Y Bueno, nada, ella es que es bailadora y bailarina. Ah, qué O guay. qué sea, guay. hace flamenco y hace danza española y también vale. Entonces, lo que va más Coño. con más tela es la danza española porque es el que menos se valora. Entonces, por eso dice, yo hablaría de danza, pero si me da el empujón. Yo te di el empujón porque te hace falta también. Y ya está. Porque aquí tiene un espacio donde, ya sabes, bueno, iba a decir 2 horas, pero se alarga como está comprobado y que, vamos, que puede dar difusión a lo que quiera y hablar sobre cualquier tema. Aunque, claro, habría que plantearlo primero, ¿no? Para ver qué dimensiones va a tener, porque a lo mejor empezamos a hablar y a la media hora o 1 hora hemos visto que se nos está yendo. Sí, yo Entonces, tenía ese claro, miedo. Yo tenía ese miedo al principio, que yo no diera suficiente de mí, pero podría seguir hablando, la verdad. no, has visto que al final las cosas se alargan. Así que nosotros encantados de que ella venga. Y nada, pues Y a muchas ver si gracias nos por estar tomamos aquí un esta café. noche.
Y a ver si nos nos tomamos un café café, sí. en persona, porque ya hemos hablado por aquí, pero no nos hemos conocido, que esa es otra. Y nada, que muchas gracias a todos y un placer de Lo verdad mismo. tener a Adri. Ha sido genial tenerte, de verdad. Gracias por invitarme. Y nada, que De animo a nada. quien sea porque de verdad que al final lo vais a disfrutar un montón. Muy buenas Va. noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta Vale, luego. venga, Adiós. hasta Chao. luego.